Javier, soy integrante de la comisión del departamento de AMSAFE, General López. Me toca a mí presentar. Nosotros hoy habíamos convocado ya hace tiempo a un tema que viene atravesando un poco la tarea diaria de nosotros los docentes en las aulas en la provincia de Santa Fe, que es sobre el tema de la alfabetización. Por ahí un breve comentario sobre cómo introducir este tema o por qué surge esta actividad entre muchos docentes que hemos venido charlando de la importancia de una actividad como la que vamos a hacer ahora. Y tiene que ver un poco con, no sé si menciono casos, datos o aspectos que muchos conocemos, pero me parece importante mencionarlo. Ya en el 2017, una de las provincias de la Argentina, puntualmente Mendoza, comenzó con un nuevo plan de alfabetización que está en la línea de lo que nosotros conocemos como enfoque equilibrado, y desde ahí a esta parte cada vez se van sumando más provincias con el cambio de enfoque de alfabetizar. Le siguió Corrientes, San Luis, Capital Federal. Ahora hablábamos con Andrés, también se está sumando Chaco, y parecería ser que es una tendencia que cada vez va a ir sumando más provincias. No es una discusión nueva, y por ahí los más antiguos recordarán algunas de estas charlas, debates alrededor del método de alfabetización. Nosotros ahora, antes de comenzar la charla, hablábamos con Andrés de un caso paradigmático, de una obra paradigmática en la educación, que es un libro de Berta Braslavsky, una referente de la historia de educación argentina, que había publicado en 1962 un libro que se llama La querella de los métodos de alfabetización. Y ella, en aquel entonces, intentaba hacer como una suerte de nuevo enfoque o nueva propuesta para alfabetizar que pudiera tomar las cosas positivas de los enfoques, métodos que eran enemistados completamente en aquella época, que es el famoso método del silabeo, el método sintético, y en la vereda de enfrente estaba el método o el enfoque analítico que proponía la inmersión completa en la lectura sin darle importancia a la conciencia fonológica. En aquella época ni siquiera estaba el constructivismo arraigado en las aulas o en la metodología de la docencia. Lo que intentó hacer Berta Braslavsky era una suerte de síntesis en función de lo que ella veía que ninguno de los dos por sí solo funcionaba. Las décadas que siguieron, podemos decir que bajo la dictadura lo que primó fue el método sintético, el método del silabeo, y con la vuelta a la democracia y con esas ganas de volver a tener una vida más saludable que esa etapa nefasta de la dictadura argentina, hacía pocos años que se había publicado la obra de Emilia Ferreiro, constructivista, psicogenética, que proponía el método global. Entonces, de algún modo, lo que podemos decir que pasó en la Argentina fue que a fines de los 80, 90 y gran parte de los 2000, ese método fue el que primó por ese impulso que tenía la sociedad argentina de volver a estar en una sociedad democrática, terminó como convirtiéndose en un método de acuerdo al clima político de la época, sobre todo poniendo el acento en que el eje del docente no debía ser el principal dentro del aula. Recordemos que en los métodos anteriores el docente pasa a ser como un actor principal. Esto, decimos, es bastante antiguo, digo, si nos remontamos a esa obra de Berta Braslavsky, no es nuevo. Lo que sí a nosotros nos parece que es nuevo son los avances científicos con respecto a cómo funciona el cerebro a la hora de leer o a la hora de formar conceptos matemáticos. Nos parece, o escuchando a científicos y sobre todo por las contribuciones de la neurociencia,
que hoy por hoy estamos en condiciones no solo de ver, como lo había visto Berta Brasblaki, de que no funcionaba el método porque los chicos no aprendían a leer y a escribir en el tiempo que se necesitaba. No solo tenemos esos datos, que son abrumadores y los vemos a diario, sino que en aquel entonces no estaba el conocimiento de cómo funcionaba el cerebro. Hoy sí tenemos eso, o por lo menos hay grandes avances con respecto a eso. Entonces, en esa línea, a nosotros nos parecía muy importante contar con la presencia de Andrés Riesnik, que muchos lo conocerán, que es físico, investigador, científico, divulgador de la ciencia, investigador hasta hace pocos años del CONICET, actualmente docente de la Universidad de Itela, sigue investigando, pero a nosotros nos parecía importante, más allá también de sus conocimientos científicos en neurociencia, esto que hemos visto en él, que es la necesidad de militar esta herramienta, de difundir, de ampliar el debate, de profundizar estas cosas. Por eso nos parecía importante que hoy pudiera estar con nosotros. Así que en esa línea es que nosotros impulsamos esta actividad y bueno, nos parece importante también por ahí tener un debate un poco más serio alrededor de los métodos de alfabetización. Hemos visto que dentro del sindicalismo, dentro de lo que nosotros estamos acostumbrados, por ahí hay una crítica muy fácil a que como viene del empleador y todo lo que viene del empleador parecería ser que está mal. A nosotros nos parece que la realidad es un poco más compleja. Nos parece que nosotros como trabajadores no podemos quedar a espaldas de los avances científicos o de la ciencia, porque la mejor forma de defender nuestro salario, nuestras condiciones de trabajo, es estar a la altura del conocimiento científico y lejos vamos a estar como para defender nuestro salario, nuestras condiciones de trabajo y nuestra actividad como docentes si nos alejamos de la ciencia. Así que, bueno, en ese sentido es que impulsamos esta charla. Estamos muy contentos de que Andrés pueda estar acá y sobre todo por, bueno, su conocimiento científico, pero también por su militancia, en el mejor sentido de la palabra, alrededor de estos temas que nos parecen sumamente importantes. Así que, bueno, lo dejamos con Andrés. Creo que acá tengo el micrófono. ¿Se me escucha bien? Bueno, muchas gracias. Gracias, Javier. Nada, un placer, un gusto. Para mí siempre está buenísimo. Me voy a parar acá, si las veo bien porque me tapa acá. Siempre un gusto poder generar estos espacios, más en un sindicato. Yo les voy a confesar mi conversación con Silvia cuando me llamó, que es quien me invitó. Y ahora me lo confirmó Javier, estuvimos charlando y estoy muy alineado con todo lo que estuve charlando con él. Pero Silvia me llama y me dice, pregunta, ¿quién me vio acá cuando estuve el año pasado? ¿Cuántos son? Ah, no tantas, perfecto. Ah, entonces voy a hacer... Vi Santa Fe en la muestra de los proyectos del año pasado. ¿En Santa Fe? Ah, en Santa Fe, en Santa Fe Capital, ahí estuve, es verdad, tenés razón. Está bien, pero ahí no hice lo que voy a hacer. No, porque ahora voy a contar un poco de cómo llegué, porque una pregunta que surge naturalmente igual y es, che, ¿por qué un doctor en física habla de alfabetización y aprendizaje? ¿Qué tiene que ver? Entonces quiero contarles un poco mi historia de por qué yo estoy hablando de esto. Me parece una crítica válida o una duda válida, de hecho, y para eso voy a hacer unas cosas que quienes estuvieron el año pasado, capaz que se va a repetir unos 10 minutitos de lo que voy a decir, porque ya me escucharon, pero soy consciente de que algunas personas ya me escucharon, entonces voy a tratar de aportar con nuevas cosas también. Pero les decía, quiero ser muy transparente con mi conversación con Silvia, que Silvia me dice, hola, sí, te llamo del sindicato de Santa Fe, queremos invitarte a una charla. Digo, no, yo voy a charlar con todo el mundo, a mí no me importa, yo si me dejan charlar, yo voy y charlo, pero digo, vos conocés mi opinión, porque mirá que yo con los sindicatos me picanteo bastante. Y Silvia me dice, no te preocupes, conozco perfectamente tu opinión y por eso te estoy llamando. Y me dice, más, te voy a contar algo, y a mí esto es lo que me encantó de la propuesta. Me dice, mira, nosotros con el gobernador estamos en plena guerra, me dice. Pero, y algo muy alineado a lo que yo vengo diciendo, en alfabetización nos hemos puesto de acuerdo, estamos empujando el... Hija, porque miren, me voy hablando y me voy spoileando a mí mismo. Yo acá tengo un montón de imágenes, algunas las otras no, porque las dejo por las dudas, pero miren esto. Una agenda donde yo insisto con que lo importante es la evidencia científica, es como una vacuna. La vacuna no debería depender de política partidaria. ¿Funciona o no funciona? No importa si sos de derecha, izquierda, si pensás que a Nisman lo mataron, se suicidó. No tiene nada que ver. ¿La vacuna funciona o no funciona? Esa es la pregunta. Y para eso se hacen estudios donde tenés un placebo, un control, ahora vamos a hablar de eso, la metodología para investigar. Porque cuando alguien dice algo tiene que mostrar una evidencia, si no es opinión, ¿no? Entonces yo en base a eso empecé a hablar con un montón de gente y quería mostrarles acá por qué me gustó tanto lo que me contó Silvia, porque yo estoy un poco con esa idea de hacer eso,
Acá miren, tengo una foto donde tengo una foto con Martín Yesa del PRO, Laura Soldano de La Libertad Avanza, Juan Grabois e Itaí Hackman de Frente Patria Grande. Acá todavía no tengo la foto, pues ya hablé con ellos, parece que somos gente ocupada, esto es próximamente. Pero Manes ya me dijo, no, te banco. Sí, digo, bueno, después nos sacamos la foto. Entonces Facundo Manes radical. Y hasta tengo un trotskista. O sea, Marcelo Ramal, que trotskista de la línea dura, altamirista, esto es para el nicho trotsko, pero bueno. Digo, yo milité en el trotskismo y mi papá fue un trotskista y me exilié en Brasil, después le voy a contar un poco esta historia, como fruto de la militancia de mi papá. Pero digo, a mí no me importa qué partido político sos en este debate. A mí lo que me importa es qué es lo que funciona y qué no funciona. ¿El pibe sabe leer o no sabe leer? Esa es la pregunta que me hago, nada más. Pero entonces, ¿por qué empecé a hablar yo sobre esto? Déjenme contarles. Todo empezó todo empezó en realidad a los 10 años cuando yo le dije a mi mamá que me gustaba la magia y mi mamá me inscribió en un curso con Charlie Brown. Para las más grandes acá, Charlie Brown era el mago de Sábado de la Bondad. Un gran mago que murió joven, un fenómeno. Pero fue mi primer profesor de magia. Yo tenía 10 años y yo esperaba toda la semana para las 10 de la mañana levantarme el sábado de la mañana e ir a hacer el curso de magia con Charlie Brown. Y después, bueno, niño nerd, después seguí mi carrera académica, me hice doctor en física, pero nunca abandoné mi hobby por la magia. A veces hasta en mis momentos de crisis existencial universitaria pensaba en largar todo y dedicarme a la magia y hasta llegué a hacer algunos mangos, haciendo shows de magia en cumpleaños, casamientos. Pero siempre fue mi relación de amor con la magia fue yendo y volviendo, pero siempre fue como un hobby paralelo a mi vida académica. En el 2009 yo estaba haciendo un espectáculo en Buenos Aires con mi hermano, éramos los Hermagos, en tugurios para 20 o 30 personas, tipo Reander, pero yo me divertía, era la parte artística de mi vida, digamos. Pero de repente veo a un estadounidense que hace un show llamado Matemagia, donde mezcla matemática, donde mezcla ciencia y magia. Yo dije, wow, mis pasiones, me encanta. Averigüé si alguien lo hacía en la Argentina y descubrí que nadie lo hacía en toda Latinoamérica. Entonces me mandé a traer su libro de Estados Unidos, todavía no estaba tan fácil el tema de los libros electrónicos, y empecé a practicarlo, y para hacer la historia corta, después estuve 5 años en Tecnópolis, haciendo 4 funciones por semana, para de 50 a 900 chicos de todo el país, en un show llamado Matemagia, donde yo durante 40 minutos tenía que entretener a los chicos con cosas de magia y ciencia. Y fue muy lindo, fue una gran experiencia en la nave de la ciencia, y ustedes saben que en Tecnópolis era un lugar justamente, entraban 900 personas y a veces tenías 900 personas, a veces tenías 50, pero eran chicos, bueno, muchos saben, vivieron esa experiencia, eran chicos muchas veces los sectores socioeconómicos de menores ingresos, los que iban a Tecnópolis. Para mí fue una experiencia espectacular, en lo personal fue un aprendizaje gigante, y la verdad que era buenísimo porque son chicos que muchas veces no tienen acceso a otro tipo de evento cultural, y ahí tenían acceso a un montón de cosas, entre otras el espectáculo de Matemagia. Y la verdad que me dio mucha experiencia porque, bueno, hice 4 funciones por semana durante 5 años, 6 veces al año, y ahí es que empecé a hablar con las docentes. Y ahí empezó mi trayectoria con las escuelas. Pero déjenme mostrar ese tipo de cosas que hacía antes de ir contando, para que se vean un poco, aparte es entretenido, también me parece que es divertido para ver un poco de dónde viene mi preocupación por estos temas de aprendizaje, matemática y alfabetización. Yo lo que hacía era, como parte de mi espectáculo, les hago 5 minutos para que tengan una idea de lo que estoy hablando. Yo hacía, entre otras cosas, cálculo mental, que practiqué mucho tiempo. Entonces yo hacía, por ejemplo, me decían un número y yo lo elevaba al cuadrado. Me decían, vieron que un número elevado al cuadrado es un número por sí mismo. 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16 y 5 al cuadrado es... Bien, 25, perfecto. Entonces decimos un número de 2 dígitos. 14 por 14 es fácil, es 196. ¿Me creen? No, bien, no, chequémoslo. ¿Quién hace? Alguien tiene que hacer escribana, no, ¿quién puede chequear? Fíjense si 14 por 14 es 196. A ver, vos. Dice que sí. No, pero el sistema vos también ya te lo sabés ese. No, pero vamos con uno más difícil que no se sepa. No, pero ¿quién chequea? ¿Alguien está llegando? ¿Alguien que chequea? ¿Vos? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? ¿Vas a chequear? Bueno, Fernanda va a ser nuestra escribana. Entonces, fíjate, 14 por 14 es 196. Bien, pero otro número de 2 dígitos más difícil. Uno más difícil. 95 por 95 es 9025. Fernanda. 9025, perfecto. Ahí tenemos otra escribana. Bien, Fernanda ahí. Pues así no piensa que tengo arreglo con Fernanda. Pues sino Fernanda y Rosalía. Bien, Fernanda y Rosalía. Bien, un último número de 2 dígitos. 27 por 27, 729 escribanas. ¿Sí? Perfecto, bien. Ah, mira, otra escribana más. Surgen espontáneamente las escribanas. Bien. Bueno, Fernanda, está bien. Bueno, perfecto. Pero voy a llevar esto un poco más allá porque pueden pensar que me lo sé de memoria. ¿Lo sospechaba alguna? ¿Lo sospechabas? ¿No? Ok.
Bueno, podría pasar, sería friki. Bueno, esto es otro tipo de friquidad. Bueno, en fin. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar un número de 3 dígitos al cuadrado para que quede claro que no me lo sé de memoria. Será imposible aprender toda esa tabla de memoria, ¿no? Bien, acá escribanos, me empiezo a equivocar. Si lo digo mal, deme otra oportunidad, lo quiero hacer bien, es una cuestión de orgullo, ¿sí? Dale, ¿quién me hizo un número de 3 dígitos ahora? 300. Que no termine en 0 porque si termina en 0 es más fácil. 324. 324 por 324 es igual a 104.976. Correcto. Bien, perfecto. ¿Quién me hizo otro número de 3 dígitos? Un número más de 3 dígitos. 629. 629 por 629 es igual a... ¿629 dijiste? Va, 629 por 629. ¿Me está costando? ¿Te vas de acá? No, va, 629. 629 por 629. Es temprano también. Es igual a... 390.029. ¿Te vas? No. 629. Ah, ya sé dónde me equivoqué. Bueno, es 3. Déjeme un minuto. 395.641. Perfecto, bien. Bueno. Por cierto, gracias. No, me costó. Por cierto, ¿saben lo que le dijo el 2 al 0? El 2 al 0, ¿saben lo que le dijo? 20 conmigo. ¿Y saben por qué el 59 está en pie? Porque después 60. Es que me dijeron si mi espectáculo tenía chistes matemáticos. Le dije, más o menos, ¿por? Bueno, en fin, podría seguir media hora así, pero hoy la intención era otra. Déjenme terminar además también con lo que es como mi triple salto mortal en esto, que es, yo siempre digo, bueno, acá muchos están sospechando que tal vez me lo sé de memoria o me están transmitiendo los resultados, piensan que no puede ser. Y yo realmente insisto con que lo practiqué muchos años y lo estoy haciendo, pero para que tengan dudas voy a hacerlo en voz alta, para que escuchen que realmente estoy haciendo la cuenta y lo voy a hacer con un número de 4 dígitos. Entonces, Bien, después de esta sorpresa espontánea, entonces voy a multiplicar un número de 4 dígitos al cuadrado en voz alta para todos ustedes. Acá de escribana se me pone picante, denme otra oportunidad, ¿eh? Puedo fallar realmente. El otro día, anécdota aparte, el otro día fallé frente a 12.000 estudiantes del secundario que me chiflaron. ¿Vieron que son? Ahora me llaman... Son un poco crueles, ¿sabes? No, sí, no te perdona, vos te equivocás, me equivoqué 5 veces seguidas y yo tenía... En Movistar Arena, lleno, 12.000 estudiantes y yo fallando las cuentas y todo diciendo, andate, Trauma, pero bueno, no, hoy... No, este año cumplo 50, ya hoy es una anécdota. Creo que hace 20 años me hubiera partido al medio, hubiera estado con estrés postraumático durante meses, pero hoy en día es una anécdota más. Ya uno, eso es lo bueno de crecer, ¿eh? Como que esas cosas te... Bueno, pero la cuestión es que... No, me pasó lo siguiente, me llaman, me dicen, hola Andrés, soy de Endeavor. ¿Vieron ese evento que hubo lío, que el tipo se tuvo que ir y lo chiflaron los estudiantes? ¿No vieron los diarios eso? No, bueno, hubo un evento que yo no sabía nada, yo caí como un paracaidista. Y había cierto que estaban los estudiantes que los llevaban obligados, y estaban los empresarios y los estudiantes estaban medio enojados, entonces chiflaban a todo el mundo. Yo no sabía nada. Me dicen, che, ¿podés ir mañana a Movistar Arena? Tenemos 12.000 estudiantes de quinto año de la secundaria, después de vos habla un empresario y después cierra María Becerra. Yo dije, pero por supuesto, o sea, es mi consagración. O sea, después de Tecnópolis, 12 años, 15, y, listo, esto me sale bien, frente a 12.000 estudiantes con cierre María Becerra, me retiro como Pelé. Ya está, perfecto, es el sueño de cualquier matemago, digamos, es ir a un estadio a hacer la presentación. Yo en mi sueño los estudiantes al día siguiente me coreaban el nombre, me pensé todo un discurso motivacional para defender la educación y el aprendizaje. Bueno, subo y empiezan a chiflar. Y empiezo a fallar, entonces me pongo nervioso, empiezo a fallar las cuentas y de repente tenía 12.000 estudiantes diciendo, andate, malísimo. Bueno, en fin, después lo hice bien y me fui, pero bueno, esa fue la anécdota que me gusta contarla porque realmente estoy haciendo la cuenta, estoy arriesgando. Entonces vamos con 4 dígitos. Che, lo tengo que anotar. ¿No me prestás tu cuaderno? Lo voy a anotar así todos miran, así pueden ver. No, pero necesito con una hoja en blanco, una hoja en blanco, porque me olvidé de traer la pizarra. Acá, préstame la viroma, ya te devuelvo. Bueno, lo voy a anotar acá. Bueno, ¿quién me hizo un número? Una aclaración, que esto tiene que ver incluso con la neurociencia que voy a comentar después y me sirve para lo que quiero desarrollar después. Que es que lo siguiente, en el medio de mi razonamiento van a estar unas palabras sueltas. Esas palabras sueltas no son porque me estoy volviendo loco, o por lo menos no son una prueba de eso, sino que yo divido la cuenta en 2 partes. Y para acordarme la primera parte de la cuenta, lo que hago es transformar esos números a palabras a través de una regla,
Porque las palabras son más fáciles de recordar que los números. ¿Por qué las palabras son más fáciles de recordar que los números? Porque con las palabras puedo formar imágenes visuales, puedo ver con los ojos de mi imaginación. Y nuestro cerebro está especialmente diseñado, entre comillas, por la evolución, para procesar y recordar imágenes visuales. Un tercio de nuestra corteza se dedica a procesar las imágenes visuales. Todo lo que entra por los ojos va a través del nervio óptico hacia el cerebro, y un tercio del cerebro, de la corteza del cerebro, se procesa imágenes visuales. ¿Por qué el cerebro tiene esa estructura? Tiene que ver con los ambientes en los cuales evolucionamos. Nosotros, como especie, evolucionamos durante millones de años en praderas africanas bañadas de sol, donde quien podía ver bien tenía una enorme ventaja de supervivencia y reproducción. En otras palabras, quienes veían al león desde lejos decían león, salían corriendo, y los que no eran canapés de león. Entonces nuestro cerebro está muy diseñado para eso, y toda técnica de memoria, después vamos a discutirlo un poco, consiste en transformar datos aburridos en imágenes visuales, fáciles de recordar con los ojos de la imaginación. Y esta técnica que voy a utilizar es para recordar números, así que esa es la razón. Bueno, pero vamos a ver acá donde me pongo un poco nervioso, porque puedo fallar. Igual ya después de haber fallado frente a 2.000 adolescentes, me digo que... Pero bueno, vamos, ¿quién dice un número de 4 dígitos? Yo lo voy a anotar acá. 4.519. No, pero no. No, pero para que lo haga, a ver si soy, claro. Bueno, empiezo 4.519. Bueno, empiezo a ver si me sale. Bien, 4.519 cuadrados es igual al completo de esto cuadrado más 5.000 por 4.038. 5.000 por 4.038 es igual a 20 millones 190.000. 20 millones seguro, 20 millones seguro, 20 millones seguro y 190.000 lo guardo como tubo, aro, tubo, aro, tubo, aro. Empieza con 20 millones, escribanos bien hasta acá. Bien, 20 millones más tubo, aro, tubo, aro, tubo, aro, esas son las frases que no puedo liar. Tubo, aro, tubo, aro. El completo de esto es igual a 481. 481 al cuadrado es 231.361. 231 más tubo, aro. 231 más tubo, aro es igual a 421.000, voy bien hasta acá, 20 millones 421.000 más tubo aro 300, voy bien, ¿no? Más 300, pregunta, resultado final es 20 millones 421.361. Correcto, perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, esto que acabo de hacer es como 5 o 10 minutos de lo que yo hacía durante 40 minutos, un montón de cosas así, de ciencia, de un poco con chistes boludos, como, no sé, hoy por ejemplo me desperté pensando en 1 más 2, después seguí pensando en 2 más 1, entonces me preocupé, lo llamé al médico, le digo, doctor, ¿qué es? Me dijo, estrés. En fin, bueno, 40 minutos así. Bueno, entonces, ¿pero qué pasó? Entonces, claro, yo hacía los espectáculos y los chicos no venían solos, no sé si se acuerdan de Tecnópolis, iban con los micros con los docentes. Y entonces yo empecé a hablar con los docentes y empecé a invitar a las escuelas. Y además yo había vuelto de Brasil a hacer mi doctorado en física en Brasil, física pura y dura, pero justo yo trabajaba en el laboratorio de electrónica cuántica de la UBA y al lado se había mudado Mariano Sigman, que recién comentabas. Y Mariano había creado el laboratorio de neurociencia integrativa, al lado del laboratorio donde yo hacía... Entonces empecé a charlar con Mariano, me hice amigo y dije, che, me encanta esto. Aparte tiene que ver con lo que me gusta a mí, de aprendizaje. Entonces de a poquito... A la noche, los fines de semana, empecé a hacer investigaciones en este tipo de cosas de neurociencia, a publicar, porque yo sé que en el CONICET, o sea, en el mundo académico, la moneda de cambio son los papers. Yo sabía que si yo publicaba papers, el CONICET me iba a autorizar a hacer cambio de área de estudio. Entonces publiqué varios papers a lo largo de 2 o 3 años con este tema, y al final el CONICET me aceptó como, bueno, avisé que mi área de estudio nueva iba a ser esta, y empecé a hacer investigación directamente, ya oficialmente, digamos, en el tema de neurociencia de aprendizaje. Y así fue como fui transicionando de la física pura y dura hacia la neurociencia y el aprendizaje. Y lo que me pasó es cuando empecé a charlar con las docentes y con las investigadoras que hacen esto, muchas me decían algo que a mí me costaba creer, me sonaba conspiranoia, que era que en la Argentina no se utiliza la mejor evidencia científica para enseñar y en particular para alfabetizar. Es más, que la evidencia científica se ignoraba a la hora de alfabetizar y se habían implementado enfoques que no funcionaban de acuerdo a la evidencia que teníamos. A mí me sonaba un poco a conspiranoia, porque yo decía, no, ¿cómo puede ser? Porque yo no creo que haya una conspiración de gente que cree, porque a mí cuando me escucha hablar de esto, mucha gente me escucha hablar de esto y me dice, sí, o me escriben en redes, lo que pasa es que nos quieren analfabetos para que los votemos. Yo no creo eso. Yo creo que son buenas personas con ideas equivocadas. No creo que nadie quiera que los chicos queden analfabetos y por eso quieren que y por eso... No, son personas que sean... Bueno, Emilia Ferrero, yo la admiro mucho en muchas cosas. Creo que en esto se equivocó, cuando ella dijo que no hay que enseñar los sonidos de las letras, se equivocó. Pero muchas otras cosas la admiro. De hecho, ella estudió con Piaget en una época que las mujeres ni iban a la universidad. Entonces, muy loable lo que hizo ella. Pero bueno, en la ciencia uno tiene que poder tener un referente y decir, che, en esto se equivocó. Como nos pasa en... Entonces, yo creo que Emilia Ferrero se equivocó. Y ella insistió mucho en que no hay que enseñar el sonido de las letras.
Entonces, yo cuando empiezo a decir que esto no sé, calculo que ustedes saben, en muchas escuelas ahora ustedes están adoptando el método de Beatriz Duke y eso es lo que me gustó un poco de lo que me contó Silvia, de que habían empujado junto a pesar de la política partidaria y las disputas que tenían con el gobernador, por decir, bueno, pero en esto nos ponemos de acuerdo casi como una vacuna. Mirá, podemos tener disputas, pero si la vacuna funciona, no importa qué partido sos, vamos a apoyar que se apliquen las vacunas, lo mismo con este tipo de cosas de alfabetización. Pero entonces, ¿yo qué hice cuando a mí me empiezan a contar esto? Y yo, con una mirada escéptica, digo, che, suena raro lo que me contás, porque ¿por qué se hubieran impuesto métodos que no funcionan? ¿Y qué evidencia tenés para decir que no funcionan? Entonces, yo le pregunto a ustedes ahora, imagínense, ustedes pónganse en el lugar de, por ejemplo, en Arrecifes ahora tenemos una directora de educación que es para mí una copada total y que está implementando cosas muy lindas, y se acercó a nosotros. Si vos sos, ponele, directora de educación de Arrecifes, o de acá, de Venado Tuerto, de algún lado, y vos tenés que decidir, viene alguien y te dice, che, mira, si se enseña así, bueno, ya estoy spoileando la respuesta. Les pregunto a ustedes, ¿qué evidencia necesitarían para convencerse de lo que yo digo? O de que alguien viene y le dice, che, hay una forma de enseñar que es mejor que otra. ¿Qué evidencia tendrás? ¿Qué dato requerirías para convencerte? El concepto que está, el grupo que tenés. Que los chicos sepan leer, entonces haces, lo que haces es agarrar grupos de chicos, a unos les enseñás de una forma y otros de otra, y te fijas quiénes aprendieron mejor, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y el único detalle acá es que el grupo, estos ya estudios controlados, porque controlás un grupo y te fijas, comparás con otro, en el sentido, porque si vos no tenés un grupo de control, puede ser que pasó el tiempo nada más, qué sé yo, puede ser 1000 cosas. Entonces tenés que tener un control contra el cual comparar, se llaman estudios controlados, y el detalle es que además esos dos grupos que vos estás estudiando tienen que ser separados al azar, para que si hay una diferencia entre los grupos no se produzca un sesgo de selección. Si decís, bueno, varones así, mujeres así, decís, bueno, capaz que sí hay una diferencia, o no, los que van a estas escuelas así, los que van a estas otras escuelas asadas, decís, bueno, capaz que la escuela está en ciertas regiones con ciertas características demográficas, entonces, vos lo que hacés es separar al azar, entonces se llaman estudios, los dos grupos que vos controlás uno contra el otro, se separan al azar las personas, y por eso llamamos a esto estudios controlados y aleatorizados. Que es un nombre pomposo, se le dice RCT por sus siglas en inglés, Random Control Trials, ¿no? Pero son estudios, que es una forma pomposa de decir esto que es un poco sentido común. Bueno, agarro dos grupos, los separo al azar y me fijo cuál aprende mejor. Y esto es el estándar de oro de la evidencia científica del comportamiento humano, inclusive en medicina, cuando vos vas a la farmacia, porque también yo creo que hay que confiar en las instituciones científicas en el sentido de que vos vas a una farmacia y te compras un paracetamol y te baja la fiebre. Y muchos no somos conscientes de la cantidad de controles y de estudios y de personas y de instituciones científicas que tienen que estar funcionando para que eso pase. Siempre me impresiona eso. A mí me impresiona que los edificios no se caigan de eso. ¿No? La cantidad de conocimiento, de controles, de gente que tiene que lograr que un edificio no se caiga, y no se caen. O sea, hay cosas que funcionan. Y los medicamentos funcionan porque durante años la humanidad investigó cómo establecer que algo funciona o no, y llegó a la conclusión de que los estudios controlados y aleatorizados son el estándar de oro. Y si vos tenés un medicamento al que le das medicamentos a unas personas y placebo a otras, y las personas a las que le diste el medicamento aleatoriamente les va mejor, a las que no, tenés la mejor evidencia disponible que puede haber de que el medicamento funciona. Y así se probaron las vacunas. Por ejemplo, la vacuna fue exactamente eso. Fue estudios controlados y aleatorizados con placebo y con vacuna, y se fijaron si la gente con vacuna se contagió menos, se enfermó menos. Y acá es lo mismo, cuando yo le digo a las chicas, porque empiezan a decirme las investigadoras, pero aparte personas que yo admiro muy profundamente, como, no sé, Andrea Goldín, que investiga mucho, Julia Hermida, bueno, Melina Furman, que se nos fue, pero una genia total. Después Bea Dius, que la verdad que hace años que trabaja con esto. Florencia Salvareza, Ana Borsone, que es una cascarrabia, pero la verdad que la vieja hace 60 años viene trabajando con esto, con sus aciertos y errores. Victoria Zurraquín, Silvia Figiacone, o sea, un montón de mujeres a las que yo admiraba y todas me decían lo mismo. Mira, Andrés, lo que está pasando es que no se aplica la evidencia científica para alfabetizar. A mí me llamaba la atención, decía, bueno, y aparte, un poco mi historia personal es que yo vengo de una familia, él conoció a mi papá, él conoció a mi papá era un trotskista, estuvo secuestrado en un campo de concentración en la dictadura, por eso yo me exilié, yo tenía 8 meses, nos fuimos exiliados a Brasil, cuando lo alargaron a mi viejo, tengo un tío desaparecido, me eduqué en Brasil hasta los 7 años, volví a Argentina en el 84, o sea, tengo toda una historia familiar ahí de pelea, mi abuelo se tuvo que exiliar en la noche de los bastones largos, mi abuelo era un profesor universitario, yo me fui a estudiar a Brasil porque mi abuelo era profesor universitario en Brasil, él se había exiliado después de la noche de los bastones largos. Vengo de una familia intelectualosa por donde se la mire, y además muy peleadora, en el sentido de que cuando yo me empiezo a enterar de esas cosas, a mí me sale un poco el trojo de adentro, decir, che, me indigna. Esto hay que decirlo. ¿Cómo está pasando esto? Hay evidencia científica contundente, que hay que alfabetizar una forma, alfabetizar otra. Hay que dar el debate, hay que decirlo.
No importa si sos de izquierda o derecha. Y es más, yo pienso que si sos de izquierda, te conviene impulsar esta agenda porque si no se le deja servir de bandeja a la derecha. Que empieza a aplicar estos métodos y por atrás te mete toda la agenda de derecha. Entonces yo empecé a tener este debate, pero sin mucho impacto, hasta que hace 2 o 3 años empecé a ganar visibilidad en redes y me pasó que yo hago columnas de ciencia en medios, muchos me habrán visto en Luz o acá. Entonces, de repente hice columnas, de repente entre las muchas cosas sobre las que hablo, yo voy a hablar sobre el cerebro y aprendizaje, que es súper interesante. Que después vamos a hablar un poco de eso, pero porque yo la evidencia contundente que quiero tener para ver si algo funciona o no es un RCT, un estudio controlado caracterizado. Pero después, así como en medicina, vos ves que funciona, pero después lo interesante también para poder ir mucho más allá y que se te ocurran nuevas ideas e inventar nuevos medicamentos, es entender por qué funciona, lo que en medicina llama el mecanismo de acción. El ibuprofeno, sabemos que funciona porque existe un RCT, y al que le diste ibuprofeno y no placebo se le fue el dolor y al otro no. Pero después decís, che, ¿por qué será que el ibuprofeno funciona? Y empezás a ver la molécula del ibuprofeno y cómo interactúa con otras moléculas y por qué se inflama cuando se conecta a esta otra. O sea, entendés el mecanismo de acción. Lo que pasó en los últimos años, a lo que se reía Javier en los últimos 20 años, es que la neurociencia empezó a entender mucho mejor por qué funcionan los métodos explícitos, sistemáticos y graduales que entrenan la conciencia fonológica, que ahora lo podemos discutir si quieren. Pero entendimos el mecanismo de acción, ¿no? de eso. Pero, esperen, me perdí a dónde estaba yendo. Les decía que yo empecé entonces estaba en los medios, yo venía dando esta pelea sin mucho éxito tampoco pretendiendo mucho éxito, simplemente comentando con mis amigos, che, ¿sabes que me enteré que increíble, esto está pasando en Argentina? Decía yo, bueno, pero ¿qué pasó? De repente voy a los medios de comunicación y lo comento. Digo, miren, voy a hablar de neurociencia del cerebro. Entonces cuento las cosas interesantes que hay sobre el cerebro, sobre cómo aprendemos a leer y que en la Argentina no se aplica eso. Bueno, y ahí me pasó que empecé a tener avalancha de mensajes. Tengo varias barras bravas que me apoyan. Una es la de las docentes jubiladas, que todas me dicen, mira, ahí tenemos la barra brava, que todas me dicen, yo te puedo contar historia, seguro tenés tu historia de cómo te prohibieron a vos de repente enseñar el sonido de las letras. O sea, son las mujeres que en la década del 90 eran maestras y de repente dijeron, no, miren, ahora cambió la pedagogía, ahora no pueden enseñar el sonido, no estiren el sonido de la letra, está muy mal, y ojo porque te estamos vigilando si lo enseñás, sacá el abecedario de la sala. Entonces todas te cuentan esta historia, te dicen, por fin alguien, entonces, ¿qué pasa? Me vienen a mí en los medios y dicen, por fin alguien lo está diciendo. Entonces, avalancha de mensajes de docentes jubiladas diciéndome, bien, y después tengo la avalancha de mensajes también de psicopedagogas, de profesoras de inglés. Los profesores de inglés, como trabajan con fonética, son muy conscientes de la importancia de la fonética, de fonoaudiólogas, y después de abuelas, general, porque las abuelas están en la casa. Y me escuchan hablar eso y me dicen, es lo que yo pensaba, por fin alguien lo dice. Entonces, como que empezó a crecer mucho esto. Y ahí me pasó lo siguiente, que ahora les cuento cuál es mi estrategia. Por eso, mi estrategia es conversar, charlar, no es imponer nada. De hecho, yo creo que a los docentes no hay que imponerles. Acá es donde se termina la analogía con las vacunas. En un punto es verdad que es una buena analogía las vacunas porque te muestra que no importa de tu convicción ideológica o política. Tiene que ser una cuestión puramente científica de si funciona o no funciona, como una vacuna. Pero ahí se rompe la analogía en el punto en el que la vacuna funciona independientemente de que la enfermera que la dé crea o no que funcione. En la alfabetización no es así. Entonces, a mí la vacuna yo creo que hay que obligación de darla y si la enfermera no quiere darla, yo voy y que se la dé cualquiera. O sea, pero con la alfabetización nosotros necesitamos convencer a los docentes de que, porque yo lo que digo, voy a hacer la siguiente afirmación y creo que la evidencia científica es contundente. El 95% de los chicos, incluso en contexto de pobreza, puede aprender a leer y escribir en primer grado, como aprendió mi generación. En primer grado, 95% aprendía a leer y escribir, inclusive en contexto de pobreza. Yo creo que la evidencia es contundente en favor de eso, de que eso es posible, pero para que eso se logre necesitas una docente convencida de que el chico necesita sentarse 40 minutos por día con la cola. Mi mamá decía, para aprender las cosas, cabeza y cola. Porque vos tenés que estar convencida que el chico lo tenés que sentar 40 minutos por día. Él entra a primer grado y le vas a decir, mi amor, yo te quiero mucho, te amo mucho, pero la vida es así. Vos te vas a sentar 40 minutos por día con la cola en la silla y vas a practicar esto, que es alfabetización. Y si eso haces y lo lográs, a los 6 meses ese pibe está alfabetizado. Porque el español rioplatense es muy transparente en relación a cualquier otra. Comparás con el inglés, con el portugués, donde me alfabeticé yo, con el francés, nosotros tenemos 22 fonemas, 22 sonidos. El inglés tiene 44, el doble. Y las excepciones entre el sonido y la letra son pocas. Está bien, la C puede ser K o S, pero son pocas excepciones comparás con los otros idiomas. Y el español rioplatense es muy transparente.
Está clarísimo que los chicos en Argentina, si lográramos que pusieran la cola en la silla durante 40 minutos por día en primer grado y les enseñáramos de forma explícita, sistemática y gradual, estarían el 95% leyendo y escribiendo en primer grado. Yo creo que eso es contundente, esa evidencia. Pero pienso también que la evidencia demuestra que si la maestra, si la docente no está convencida de que eso es lo que tiene que hacer, tampoco funciona. De hecho, en mi libro cito, este es el libro donde, la tapa que les mostraba antes, mi libro, ahora voy a llegar a esta evidencia de por qué digo, yo creo que hay evidencia científica muy contundente por esto de que si la docente no se lo cree, no funciona. Y voy a demostrar los estudios que hay, que son estudios controlados, aleatorizados, con grupos de docentes, ahora voy a demostrar. Pero, ¿cómo llegué yo a esos estudios? Déjenme contarles un poco la historia que tiene que ver con el debate que a mí me gusta tratar de promover. Sí. No, perdón, me dijiste decir que un chico pobre puede estar alfabetizado igual. El 95%, la gente yo tengo dislexia, la gente con dislexia, como yo, le va a costar un poco más, pero sí. El 95% en primer grado podría estar alfabetizado en el sentido... Influye el contexto igual, porque si vos tenés mucho frío, mucho calor, tenés hambre, no puedes pensar igual. No, por eso yo sacando indigencia, yo digo contexto de pobreza. Si tenés hambre ya es otra cosa, eso estoy de acuerdo. Yo digo contexto de pobreza, no de indigencia es otra cosa, estoy de acuerdo. Pero en pobreza sí, de hecho muchos de nosotros, yo tenía compañeros en la primaria que los padres eran analfabetos y aprendían a leer en primer grado, contexto de pobreza. Yo estudié en una escuela de barrio y por eso digo, y creo que hay evidencia para eso. Igual hay muchos factores, por ejemplo, si vive en una casa violenta, es más difícil aprender. No, también, por eso sí, total, está bien, pero digo, grosso modo vos sabés que el 95% puede aprender en primer grado a pesar de todos esos factores. Porque además tenés países y regiones. En Brasil tenés regiones mucho más pobres que las argentinas y donde los pibes están alfabetizados todos. El famoso milagro de Sobral en Brasil, una ciudad muy pobre, que en 10 años logró ser la ciudad con mejores niveles de alfabetización de Brasil. Se pusieron de acuerdo, del partido de los trabajadores, la izquierda de hecho. Se pusieron de acuerdo sindicatos, docentes, gobierno. Y de hecho esa mujer que impulsó eso es la que hoy es ministra de Educación de Lula. Pero bueno, en fin, y lugares muy pobres de toda pobreza, ahí leyendo en primer grado. Pero bueno, les decía, cómo esto que les conté yo hizo que, donde yo empecé a hablar en los medios un poco de esto, y empecé a ganar un poco de visibilidad a este debate, hizo lo siguiente. A principio del año pasado me llama Melina Vladisauskas. Melina Vladisauskas, ¿quién es? Es una chica, una piba joven de 30 y pico de años, muy, muy brillante, que había terminado su doctorado en el Laboratorio de Neurociencia de la ITELA, donde yo trabajo, con Andrea Goldín. Y ella había estudiado en su doctorado en métodos de enseñanza que mejoran funciones ejecutivas en los niños. En fin, ya trabajando con métodos de enseñanza en nivel primer ciclo de escuela primaria, digamos. Y ella es muy brillante, entonces ella estuvo en un congreso científico en Europa en el 2024 y ahí se entrevistó con Stanislas Dehaene, que es el autor de los libros El cerebro lector y el cerebro matemático, un tipo que en nuestra área es como el Noam Chomsky de la lingüista. Bueno, acá el Noam Chomsky de lo que es el cerebro de aprendizaje en matemática es Stanislas Dehaene, un tipo muy prestigioso y un franchute que cuando la entrevistó a Melina enseguida le dijo, che, venite a hacer un postdoctorado, tiene ojo para detectar a la gente buena, le dijo a Melina, che, venite a hacer un postdoctorado conmigo. Entonces Melina Vladisauskas está haciendo el postdoctorado en Collège de France, que es como el Harvard francés en París, dirigido por Stanislas Dehaene. Y ella me llama a principio del año, amiga además, ella fue mi primera ayudante en una materia que yo en la universidad, una copada. Melina me llama a principio del año pasado y me dice, che Andrés, vi que estás en los medios hablando de ese tema de alfabetización. Yo agarré un método que desarrollaron acá los franchute y lo adapté, y lo bueno es que es libre y gratuito, me dice ella. Cualquiera se lo puede bajar y usar, cualquier docente se lo baja y se lo usa, es libre, gratis. Y yo lo adapté al español rioplatense y tenemos un pequeño financiamiento para poder estudiar si el método funciona en América Latina, para llevarlo. Estamos seguros que sí, pero queremos probarlo bien. Y tenemos un financiamiento. ¿Vos conocés a algún gobernador, intendente que quiera hacer un estudio, un RCT, aleatorizando, digamos, nuestro método contra lo que muchos se autoperciben? Yo digo constructivismo, pero como Javier pienso que constructivismo es otra cosa, pero bueno, ellos quieren llamarse constructivistas, respeto, le llamamos de constructivismo. Entonces, queremos testear nuestro método con el constructivismo. Yo digo, Meli, no, eso no va a funcionar. Le digo, primero porque ya lo que estamos convencidos, lo que no están convencidos, no va, por un paper más, porque ya hay 50, porque esto que digo yo, los RCTs, es lo primero que yo pregunté. Yo le pregunté a las chicas que me decían eso y decía, pero esto que está diciendo suena raro. ¿Tenés estudios que lo demuestren que este método que voy a decir que hay que enseñar funciona mejor? Y me pusieron una avalancha de 50 papers sobre la mesa, con 50 estudios mostrando exactamente eso, estudios aleatorizados y controlados, donde cuando se enseñaba fonética aprendían mucho mejor los pibes, pero mucho mejor. Entonces yo dije, bueno, la evidencia es contundente, no hay duda de la evidencia. Pero cuando Melina me dice eso,
Yo, ¿vas a hacer otro RCT contra el constructivismo? Ya está. Lo que estamos convencidos no estamos convencidos. Lo que no están convencidos no van a leer un paper más entre los 40 que ya hay. Digo, vos usás esa plata para empoderar a los docentes que quieran enseñar usando este método y además hacerte una pregunta de investigación realmente interesante y haces un RCT comparando dos cosas que realmente te interesan. Me dice, me gusta la idea, a ver, déjame hablar. Y al día siguiente me llama y me dice, che, lo hablé acá con los franceses y les re gustó la idea. Bueno, para hacer la historia corta, yo terminé yendo como investigador visitante a París en julio del año pasado. En realidad me hice invitar, le dije, che, mándeme una carta de invitación, que yo se la llevo a la Ditela, le digo a la Ditela, le dije, che, me invitaron de Colegio de Francia de París, páguenme el viaje. Entonces me pagué el viaje, me fui, y bueno, sí, porque... Entonces me pagué el viaje, estuve 10 días ahí en Colegio de Francia en París, trabajando con ellos para tratar de planear cómo íbamos a desembarcar esta idea nuestra acá en Argentina. Entonces dijimos, bueno, tenemos que, primero, yo les decía esto, che, basta de hacer esto de que impongan desde arriba métodos. Lo que hay que hacer, el docente tiene que tener libertad. Y lo gracioso es que cuando me iban presentando, porque la gente de Colegio de France me presentó con una gente de Oxford, en Inglaterra, y ellos con gente de Fundación Bill Gates, ¿no? Entonces, pero lo gracioso es que cuando me iban presentando, por eso estamos haciendo algo que es muy único en el mundo, porque cuando me iban presentando, en el email de presentación decían, este es el chabón de Argentina que hace lo que ellos llaman el bottom-up approach, como el approach de abajo hacia arriba. Porque, claro, si vos estás en Oxford, estás en Collège de France, y se te ocurre una idea, y empiezan, aparte los franceses son engreídos, y no decís, che, voy a hablar con los docentes, decís, tráigame un gobernador, tráigame un intendente, porque yo quiero probarlo con 200 escuelas. Y generalmente lo logran, porque de hecho son gente... Entonces cuando voy a Oxford, les digo, che, miren, este es mi plan. Y la chica dice, Teachers Agency. La mina sabía todos los papers, lo tenía en la punta de la lengua. Le digo, sí, eso que sí tiene razón, dice. Y me manda papers, que yo cito en el libro, donde muestra lo siguiente, que es los papers que les iba a contar. Son 3 papers con miles de escuelas en la India y en Pakistán, pero en los tres papers, tres grupos de docentes. Los docentes a los cuales los capacitaban con la mejor evidencia científica para alfabetizar, les daban los materiales y los obligaban a usar ese método. Los que seguían como venían y los que capacitaban, le daban los materiales y les decían, incorpórelo a sala de aula como a usted le parezca. ¿Y cuál funciona mejor? El tercero. El tercero. Por eso digo acá, y con la vacuna no parecería. En la vacuna no es que si le decís a la enfermera, fíjate, implementar la vacuna como te parezca. No, eso no funcionaría, pero por eso en ese sentido es que se rompe la analogía con las vacunas. En esto tenemos evidencia muy contundente de que la docente tiene que tener libertad. Y además estos métodos son 40 minutos por día. En práctica el lenguaje no dura 40 minutos, dura 2 horas por día. Entonces es un complemento para todo lo que vienen haciendo. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo ahora, un poco de, che, denle libertad, tienen un método libre y gratuito si quieren, para enseñar, y en el medio, ¿y qué vamos a testear? Porque ahí qué decidimos. Entonces, cuando vamos haciendo esto, cuando voy ahí, decidimos, bueno, aprovechemos esto, porque aparte parte de lo que queríamos hacer era decirle a los docentes, che, no solo tenés esta herramienta que es gratuita, yo acá soy súper abierto, porque este tipo de proyectos, si no sos abierto, puede haber sospechas raras. Todo el financiamiento que tuvimos fueron $5.000 que los utilizamos para imprimir 1.500 cuadernillos que mandamos a 47 escuelas, que hoy en día les voy a mostrar. Después de un año de trabajo tenemos 47 escuelas en Argentina, en 12 provincias diferentes, aplicando este método que es libre y gratuito, se llama Kalulu, K-A-L-U-L-U, Kalulu. Entonces, este método, después les voy a mostrar si quieren, pero tenemos 47 escuelas implementando eso, pero 2 versiones diferentes. Porque para mí lo importante es decir, no solo queremos que lo implementen, sino que sean parte de los docentes de un estudio científico de calidad internacional para publicar los resultados en revistas científicas internacionales con los docentes como coautores. Para mí es un mensaje poderoso ese también, inclusive hacia la comunidad académica. Che, los docentes son los que saben qué testear, cómo testear, son los que toman los datos. En física de partículas, yo vengo de la física, hay papers científicos en las mejores revistas donde tenés 300 coautores. ¿Por qué? Porque el que ajustó el tornillo, no sé qué, todos como son coautores. Entonces, si los docentes participan, enseñan, toman los datos, mandan los datos, son parte de las discusiones, tienen que ser coautoras del paper. Entonces, ahora, la idea es que entre todas las docentes que participan en estas 47 escuelas, ahora se sumaron 21 más de San Miguel, provincia de Buenos Aires, así van a ser 68 escuelas, sean coautoras de un artículo científico donde vamos a mostrar los resultados de qué estamos testeando, que es lo que discutí mucho en París. El test que hicimos hacer, ellos insistieron mucho con algo que yo los convencí de que no, que era testear aleatoria. Por eso, ahora tenemos que ir a las escuelas, la mitad hace una cosa, la mitad otra. Pero para hacer una pregunta de investigación relevante. Por cierto, la plata que tenemos son los $5.000 con los que tenemos 47 escuelas, 1.500 alumnos, y gastamos los $5.000 para imprimir esos cuadernillos y mandarlos.
Y después recibimos $500 por mes que le pagamos a Agripina Sánchez Menta, que es una docente psicopedagoga de Tres Lomas, provincia de Buenos Aires, que está haciendo un poco de directora ejecutiva de todo esto y que hace un laburo que vale mucho más que $500 por mes. Pero bueno, ella es lo que le podemos pagar a ella. Pero eso es todo el financiamiento que tenemos. Todo lo que le estoy contando, lo que les voy a contar ahora, es toda voluntad. Inclusive esto, yo hago todo esto, ellos saben que yo vine acá de onda, digamos, yo esta es la parte, cuando doy charlas en la empresa les cobro un montón de guita, o sea, no es que no, esto por suerte tengo una vida que me gusta, de clase media, dando charlas, siendo docente, que me encanta, y esta es como mi parte más de, no sé, medio trosco, que me sale, o filantrópica, no sé, como esa ganas de transformar el mundo que uno tiene, que me parece que es lo mejor que puedo hacer para ayudar a transformar el mundo positivamente, creo yo. Da donde me puso la vida, un poco uno elige en la vida, un poco te va llevando la vida, ¿no? Bueno, pero la cuestión es que estoy discutiendo ahí y ellos querían hacer un testeo al azar de algo que es el gran sismo de los docentes, que es, y de la educación, que es cursiva sí, cursiva no. Entonces yo dije, mira, el problema de hacer ese testeo es que los docentes tienen posición tomada. Entonces, a un docente que al azar le cae la cursiva y está convencido que sea cursiva o viceversa, te va a meter ruido. No hagamos eso. Pensemos otra cosa. Y después de discutirlo bastante, lo que estamos testeando ahora en estas 47 escuelas es lo siguiente. Después cursiva vamos a hacer en otros espacios, después les cuento, pero estamos testeando lo siguiente, que es a la mitad de las escuelas al azar les mandamos un juego de cuadernillos para alumnos y a la otra mitad les mandamos un juego de cuadernillos cada 2 alumnos para obligarlos a estudiar juntos. Porque hay cierta evidencia de que si los obligas a estudiar juntos de a 2, capaz que aprenden incluso mejor. ¿Y por qué esto era importante? Lo decimos un poco, quien nos convenció más que nada fue la chica de Fundación Bill Gates, porque Bill Gates, ellos hacen intervenciones en África donde de repente hay que mandar 3 millones de cuadernillos. Entonces, si pueden demostrar científicamente, con un paper bien hecho, como que queremos hacer, que en vez de mandando 3 millones, mandás 1,5 millones, en términos... Yo sé que a veces hablar de dinero en estos contextos suena feo, pero cuando haces política pública tenés que hablar de costo-beneficio, no te queda otra. Tenés que ver por cada peso invertido cuál es el beneficio que lográs. Entonces, y Bill Gates, que son súper, todo maquinita, a ver impacto, entonces dije, che, mirá, si vos haces un paper y me demostrás que yo puedo mandar un juego de cuadernillos cada 2 alumnos, a mí me viene muy bien porque puedo generar mucho más impacto en los países donde estamos. Entonces dije, y a la gente de Francia le gustó también porque realmente es un debate muy grande entre quienes hacen educación, cómo abaratar un poco este tipo de cosas. Cuando llegas a lugares como África o Sudeste Asiático, donde realmente, bueno, acá en algunas regiones también de mucha pobreza, ¿no? Y bueno, entonces eso es lo que estamos testeando. La mitad de las escuelas están haciendo un juego de cuadernillos para alumnos, la mitad cada un juego de cuadernillos para alumnos. Ahora bien, ¿cuál es la...? Por yo les decía, y yo creo que esa es un poco la estrategia, de cómo estamos haciendo. Ahora les cuento un poco otras cosas, cómo estamos tratando de insertar más el debate también, porque tuvimos un caso muy lindo acá en Arrecifes, acá cerca, donde en los espacios no formales estamos logrando... Porque entrar a la educación formal fue re difícil, mucho más difícil de lo que yo imaginaba. Recién hablaba con ellos y decía, yo después de este año y medio o 2 que llevo de interactuar mucho con escuelas, mi conclusión fue que hay como 2 grandes instituciones en la Argentina donde la jerarquía se respeta a rajatabla, que son el ejército y las escuelas, porque lo difícil que es entrar a una escuela... Ayer una chica ingenua, como yo me he identificado hace 2 años, hubiera dicho una cosa así, pero me dice, en este estudio que estamos haciendo, che, si nosotros mandamos a gente nuestra a evaluar a los chicos en las escuelas, para hacer las evaluaciones de palabras correctas por minuto, y si mandamos gente nuestra a las escuelas a evaluar, yo me cagué de risa y dije, ¿vos sabés lo que es meter a una persona en la escuela? No tenés idea la burocracia que implica eso. Esa persona llega a hacer algo inadecuado o a hacer una zarpadera o lo que sea, ¿quién se va a hacer cargo de eso? O sea, tenés 1000 kilómetros, la burocracia que hay, o sea, meterse en los espacios formales de educación es una burocracia infinita. Y en un sentido está bien que sea así, porque está bien, tenés que ver al pibe, además el Estado está obligando al padre a entregar, o sea, tenés que tener un cuidado extremo, y está bien que así sea, pero descubrimos que tal vez la forma de avanzar en la agenda es con los espacios no formales. Entonces, ahora les puedo contar un poco de eso. Estoy pensando en hacer eso, porque también tenemos toda la evidencia. Si quieren les cuento un poco también lo de la evidencia a nivel cerebral que tenemos de por qué la alfabetización, entrenando la conciencia fonológica y las correspondencias con los grafemas, funciona mejor. Yo creo que hoy, en los últimos 20 años, avanzó mucho esa evidencia. Ya había evidencia bastante de psicología experimental, estudios randomizados y aleatorizados, pero ahora avanzó mucho también la evidencia de por qué eso es así, qué le pasa al cerebro, ¿no? Y el hecho, por ejemplo, una cosa muy central creo yo, a la hora de poder entender las mejores estrategias de alfabetización, tiene que ver con hacer una distinción muy fundamental en neurociencia, que es la distinción entre lenguaje oral y lenguaje escrito. Porque el lenguaje oral es instintivo en el ser humano.
Es completamente diferente aprender un lenguaje oral que un lenguaje escrito. Por eso el ser humano aprende a hablar hablando. Vos lo tirás al mundo a un niño con una genética típica, en condiciones de desarrollo típica, y el pibe sale hablando. A los 5 o 6 años empieza a hablar, sin instrucción formal, sin escuela. La lectura y escritura no es así, no hay algo instintivo en el niño que lo lleva en condiciones típicas de desarrollo a adquirir un lenguaje escrito. De hecho, por eso creo que la frase se aprende a leer leyendo es incorrecta. Se aprende a leer con instrucción formal, con la cola en la silla, y enseñando el sonido de las letras uno por uno, a reconocerlos primero, a eso llamamos conciencia fonológica, reconocer los sonidos del habla, porque cuando ustedes piensen lo siguiente, para mí el lenguaje es el gran misterio de la neurociencia y de la ciencia en general, porque es un milagro tan cotidiano que nos damos cuenta que es un milagro, porque ustedes piensen lo que está pasando ahora. Yo tengo una idea en mi cabeza, mi idea se representa como un patrón de activación neuronal en mi cerebro, y dentro de poco, si soy exitoso, con sonidos arbitrarios que salen de mi boca, voy a lograr que ustedes tengan el mismo patrón de activación neuronal en su cabeza, la misma idea, entonces vamos a estar todos sincronizados con el mismo patrón de activación neuronal en la cabeza, gracias a sonidos arbitrarios de la boca. ¿Por qué arbitrarios? Porque no hay nada de rojez en la palabra rojo, no hay nada de perruno en la palabra perro y no hay nada de doloroso en la palabra dolor. Son sonidos arbitrarios que hemos memorizado y que nos permiten la comunicación. Pero yo logro eso de una forma muy misteriosa, porque yo tengo una idea y le pido a mi mente que la transmita, y mi boca se empieza a mover sin que yo sepa bien qué es lo que voy a decir. Yo no sé cuál es la próxima palabra que voy a decir. Yo no sabía que esta era la próxima, o que esta es la próxima, y esta es la próxima. Mi mente empieza a pedirle a mi boca que se mueva. Mi boca se mueve y empiezan a salir de mí palabras y oraciones correctamente armadas, con una gramática correcta, o eso espero. Y logro que se me entienda. Es un milagro. ¿Cómo el cerebro produce el lenguaje? Es un misterio increíble. Pero está claro que lo hacemos instintivamente bien, que un chico a los 5 años lo hace bien. Cuando un chico a los 5 o 6 años empieza a hablar, es un milagro que ninguna computadora lo logra. Muchos dicen, ChatGPT lo logra. No, pero ChatGPT gasta kilotones de energía. El cerebro de un niño, esta luz debe tener 200 watts de energía. El cerebro de un niño gasta 2 watts, o sea, una centésima parte de esta energía. Nada de energía, y habla bien a los 5 años. Pero lo hace bien instintivamente bien, sin saber las reglas de la morfología, de la sintáctica o la gramática. Lo habla bien como una araña teje telas de araña sin saber de geometría. Un niño, si vos le preguntás, un niño dice andó, y vos te reís primero, y si vos le preguntás, ¿por qué dijiste andó? Bueno, que diga andó ya te muestra que no es imitación, ¿no? No es como pensaban los conductistas, que era imitación. Porque él nunca escuchó andó, y sin embargo dice andó. Entonces vos decís, che, ¿por qué dijiste andó? El pibe no sabe por qué dijo andó, es que te dice, no, mira, lo que pasa es que las palabras tienen una raíz y un sufijo, y no es porque no tenga las palabras para decirlo, porque no sabe lo que está haciendo. Él empieza a hablar y le sale instintivamente el lenguaje. Y no es nada trivial el hecho de que cuando hablamos estamos usando un conjunto finito de fonemas, le decimos. Pues yo digo decía. Todos estos son sonidos diferentes. Pero nosotros aprendimos a clasificarlos como una misma cosa. El identificar todos los sonidos posibles de todas las personas del mundo como una sola cosa fue un avance gigante de la humanidad. Les voy a recomendar el libro que es mi libro preferido de los últimos 10 años. Se llama El infinito en un junco. Es espectacular, ¿no? ¿Te gusta? Es hermoso. Bueno, una española, Irene Vallejo, filóloga, especialista en la filología, la ciencia que estudia el significado original de los textos. Bueno, filóloga española, que es la historia de los libros y del abecedario. Se llama El infinito en un junco. En un junco porque los papeles eran de junco, en fin. Pero ella cuenta algo ahí que yo no sabía, que no lo tenía tan claro, que es que el abecedario como lo conocemos hoy fue invención de una persona que nunca sabremos quién fue, pero que en el siglo VIII a.C., probablemente un griego en las actuales costas del Líbano, amigo de los marineros fenicios, se dio cuenta de esto que acabo de decir, que no es trivial. Él se dio cuenta que cualquier persona que un ser humano pueda querer decir puede ser representada con un conjunto finito de dibujitos, fonemas. Porque ustedes piensan que los griegos, por ejemplo, los egipcios, ustedes piensen lo siguiente, Cleopatra vivió en el año 0 más o menos, ¿no? Pero pasó más tiempo entre Cleopatra y quienes construyeron las pirámides que entre Cleopatra y nosotros. O sea, Cleopatra miraba hacia atrás y tenía 3.000 años de historia las pirámides. O sea, ellos tenían ya su medioevo, su antigüedad, Pero ese pueblo, los egipcios, nunca se dieron cuenta de que el hablar consistía en combinar un conjunto finito de fonemas. Y que por lo tanto podías tener un fonema, un dibujito para cada fonema. Y su escritura era ideográfica o cada palabra era un dibujito. Y así era. Hubo alguien que se dio cuenta, en un ejercicio de enorme sofisticación auditiva,
que lo que cualquier persona pueda querer decir lo dice con 22 sonidos y que puede inventar un sonido un dibujito para cada sonido, e inventó el primer abecedario, que fue el abecedario griego. Y esa invención fue la revolución más grande de la historia humana, probablemente mucho mayor a la invención de las inteligencias artificiales actuales. Porque se propagó ese invento, esa tecnología. Ya que mire, le voy a leer una frase de ese libro, porque me parece maravilloso. Ella cuenta esto, que es, déjenme leerla rápidamente, porque quiero que vean eso, porque para mí, hoy en día la evidencia científica que esto es así, de que el cerebro procesa de esta forma y todo, es contundente también. El cerebro, sabemos que hay módulos cerebrales que vienen de nacimiento para que vos en condiciones típicas de desarrollo aprendas una lengua, pero no la palabra escrita. De hecho, cuando vos te alfabetizás, ¿qué vemos a nivel cerebral cuando te alfabetizás? Vos tenés innatamente en el cerebro, vos tenés ciertos módulos por cuestiones darwinistas, instintivas. Por ejemplo, el módulo para procesamiento visual, que yo comenté al principio. Todo lo que entra por tus ojos va a traer los nervios ópticos a una parte de atrás del cerebro, acá se llama corteza occipital, y ahí se procesa todas las imágenes visuales. O sea, tenés un módulo que parece estar diseñado, entre comillas, por la evolución y está en tu genética, que hace que vos puedas procesar correctamente imágenes visuales. Tenés módulos para el lenguaje, innatos también, Noam Chomsky, digamos, gramática universal. Tenés partes del cerebro especialmente diseñadas para, en condiciones típicas del desarrollo, adquirir un lenguaje oral. Cuando vos sabes la estructura innata del cerebro, hay una parte, y tenés acá los lóbulos temporales al lado de los oídos que procesan los sonidos. E innatamente tenemos una ruta neuronal que va de los oídos al lenguaje. Cuando te alfabetizás, se crea una nueva ruta neuronal que va de la parte visual al lenguaje, como una nueva entrada hacia el lenguaje desde lo visual, porque cuando aprendes a leer, aprendes a escuchar con los ojos. Y eso se va a nivel neuronal en el hecho de que creas una nueva red neuronal, una nueva ruta que va de lo visual directamente al lenguaje. Y es más, hoy en día sabemos que las personas con dislexia como yo tienen un desarrollo atípico en la parte del cerebro que procesa sonidos, porque yo hasta el día de hoy confundo la T con la D y la P con la B. Y hoy en día sabemos que el 75% de las dislexias tiene que ver con una dificultad en el procesamiento de sonidos, el reconocimiento de los sonidos. Y es más, sabemos que los genes, porque avanzó la genética también, los genes que si tienen una mutación aumenta la probabilidad de dislexia, son genes que se expresan, se activan en la parte del cerebro que procesa sonidos, el lóbulo temporal. Es decir, se empieza a armar un rompecabezas de conocimiento que te ayuda a entender mejor el fenómeno y entender por qué estamos diciendo lo que decimos. No solo tenemos evidencia contundente de estudios controlados y aleatorizados, sino que entendemos por qué funciona lo que funciona, ¿no? Y tiene que ver con esta distinción fundamental entre lo que hacemos instintivamente, que es hablar, y lo que requiere instrucción formal, porque no es instintivo, que es la lectura y la escritura. Y de hecho, el hecho de darnos cuenta que es posible un abecedario fue tal vez la mayor revolución en la historia de lo humano. Miren, eso les iba a leer. Yo termino mi libro citando a Irene Vallejo, porque justo había terminado de leer ese libro y quedé fascinado. Miren cómo lo cuenta ella, creo que además lo cuenta muy bellamente, ¿no? Dice así, yo les leo un párrafo mío donde yo introduzco. Yo digo así: los egipcios, por ejemplo, durante más de 3.000 años de historia, y a pesar de haber hecho construcciones monumentales como las famosas pirámides, nunca desarrollaron un sistema de escritura que no fuera pictórico, ideográfico. Nunca notaron que la lengua está compuesta por un conjunto finito de fonemas. Un griego amante de los puertos y las tabernas, amigo de los marineros fenicios en las actuales costas del Líbano, inventó el primer alfabeto tal como lo conocemos hoy, aproximadamente en el siglo VIII a.C. Su sistema se propagó como pólvora al resto del mundo. El impacto de su invención fue mayor al de las inteligencias artificiales actuales. Dice Vallejo, ahora cito a Irene Vallejo en El infinito en un junco, dice: no sabemos nada sobre ese desconocido. Solo nos queda la fantástica herramienta que nos regaló. Su identidad es una huella borrada por las olas, pero no hay duda de que existió. Los expertos piensan que la invención del alfabeto griego no fue un proceso anónimo a cargo de una colectividad sin nombre ni rostro. Fue un acto individual, deliberado e inteligente, que exigió una gran sofisticación auditiva para identificar las partículas básicas, consonantes y vocales, que componen las palabras. Un acontecimiento único que se realizó en un momento determinado y en un único lugar. En la historia de la escritura griega no hay indicios de un tránsito gradual desde un sistema menos completo a uno más acabado. Tampoco hay rastros de formas intermedias, ensayos, vacilaciones, ni de retrocesos. Hubo alguien, ya nunca averiguaremos quién, un sabio anónimo, asiduo de tabernas hasta el amanecer, amigo de los navegantes forasteros en un lugar bañado por el mar, que se atrevió a forjar las palabras del futuro, dando forma a todas nuestras letras. Y nosotros seguimos escribiendo, en esencia, de la misma manera que imaginó
el creador de este instrumento prodigioso. Entonces, fíjense ustedes que a la humanidad le llevó miles y miles de años de evolución el poder darse cuenta de que el lenguaje está compuesto por un conjunto finito de fonemas. ¿Y por qué no se dan cuenta? Porque es instintivo. Porque es como una araña tejiendo tela de araña que no sabe geometría. Evolucionaron las ideas y llevó miles de años hasta que alguien se dio cuenta, no de cero, porque es verdad que los fenicios ya tenían un sistema de escritura basado en las consonantes, como el hebreo antiguo, pero él se dio cuenta de que eso que hacían los fenicios podía ser utilizado para escribir cualquier otra cosa, en fin. Si quieren, les recomiendo la lectura de este libro, que es maravilloso y cuenta toda esta historia, ¿no? Pero entonces quiero decir, el tema de que el primer paso de la alfabetización tiene que ver con reconocer los fonemas del habla, con lo que llamamos conciencia fonológica, tiene que ver con todo este conocimiento, tanto de la psicología experimental, de la neurociencia, de la genética, de la historia de los libros, y que muestran que cuando el aprendizaje es explícito, sistemático y gradual, aprende mejor. Yo creo que la evidencia es contundente, después podemos discutir, pero yo creo que al no implementar estas formas, estamos muchas veces equivocados. No digo que se haga con malas intenciones, para nada, por eso no pienso que son personas malas que quieren, pero simplemente están convencidos de ideas equivocadas. Dicho esto, también creo que muchas personas antivacunas no son malas personas, son personas con ideas equivocadas, pero bueno, una persona con ideas equivocadas y con poder en la política pública termina teniendo un impacto muy malo. Entonces, un poco lo que a mí me gusta tratar de meter en la agenda es esto de, hay métodos mejores de enseñar que otros, la evidencia es contundente, no es un problema de política partidaria, y es más, para mí que vengo del progresismo, si el progresismo no las impulsa, la va a impulsar la derecha y le estamos dejando servir en bandeja la agenda a la derecha, porque junto con estas cosas te van a ir todo lo otro. Entonces, ¿cuál es mi estrategia en este momento? Y termino con esto y después si quieren charlamos un rato. Entonces, déjenme contarles mi estrategia un poco para tratar de seguir impulsando esta agenda. Que siempre es así, de conversación, de tratar de dar libertad a los docentes, pero por un lado nosotros seguimos con esto, tenemos 47 escuelas, ahora se han sumado 21 de San Miguel, provincia de Buenos Aires, que van a participar de este estudio aleatorizado donde estamos probando un juego de cuadernillo para alumno o un juego de cuadernillo cada 2 alumnos. Por otro lado, queremos hacer lo mismo en el 2027 y seguir creciendo con más escuelas. Entiendo, cuando yo empecé a impulsar esta agenda, muchos me decían, pero vos, pues, la maestra puede aparecer en la escuela con un cuadernillo y decir, voy a enseñar así. Y yo le decía, mira, tiene el sagrado derecho, como decía el Manifiesto Liminar, 1918, tenemos el sagrado derecho a la insurrección si quieren embrutecer a nuestros niños. Entonces yo no sé si el docente puede o no. Yo quiero que el docente sepa que acá tenés un montón de gente que te va a rebancar si querés dar esa pelea. Después me di cuenta, cuando pasó el tiempo, que el nivel adecuado no era la docente, sino la directora. ¿Por qué? La docente puede estar muy convencida de que quiere aplicar esto, pero si la directora le dice que no se va a rebelar contra eso. Pero las que sí se rebelan un poco son las directoras. Entonces, todas estas escuelas, el 90% es una directora que dijo, yo lo voy a hacer, no te preocupes. Y le digo, cuando va al supervisor, me pasó en varios casos, le digo, vos estás enseñando métodos fónicos, en provincia de Buenos Aires, que además son los más talibanes antifónicos, ¿no? Entonces, voy a una escuela, María Guadalupe, veo que están enseñando método fónico. Los pibes aprenden en primer grado, aprenden todos, contexto de vulnerabilidad total, en primer grado están todos leyendo y escribiendo. Digo, ¿qué haces con la supervisora cuando viene? Me dice, no, le pido a un pibe que lea. Entonces la supervisora lo escucha leer y dice, bueno, haz lo que quieras, chao, me voy. Porque la supervisora no es mala persona, tampoco. Inclusive la que te prohíbe enseñar sonido de las letras no es mala persona. O sea, está convencida de una idea equivocada, pero ella ve que el pibe lee y te dice, bueno, haz lo que quieras. ¿Qué es lo que termina pasando? Entonces la directora hace un poco eso. Ahora bien, yo por eso, entonces la estrategia que estoy usando, me olvidé lo de Santa Fe, ahora si quieren discutimos un toquecito de Beatriz Duke y después el método de ustedes, Raíces se llama, el método Raíces, y después, Raíz, sí, Raíces es la red de, sí, Raíz. Ahora si quieren charlamos un poco de eso y déjenme terminar de contar les quería contar esto y después vamos a método Raíces si quieren abrimos a conversación y eso. Pero entonces, ¿cuál está siendo mi estrategia ahora para tratar de impulsar esta agenda? Es, primero seguir con las escuelas, pero me di cuenta de algo. Me di cuenta que es mucho menos burocrático, mucho más fácil, tiene mucho impacto los espacios no formales. ¿Por qué? Porque María Inés Álvarez de Arrecifes, cuando empecé a hablar de esto, me escribió y dijo, yo soy director de educación de Arrecifes, voy a hacer lo siguiente. Yo no tengo escuela, en Arrecifes no hay ni siquiera escuelas municipales. ¿Acá tiene escuelas municipales? Tampoco, bueno, allá tampoco. Entonces dice, yo no puedo entrar a las escuelas, pero lo que puedo hacer es abrir un espacio de educación no formal, es decir, una vez por semana, en un galpón de la municipalidad, contrato a 2 psicopedagogas monotributistas o docentes y le digo a la comunidad, quienes quieran venir a hacer refuerzo escolar de alfabetización, traigan a sus hijos que nosotros hacemos refuerzo escolar de alfabetización. Un espacio no formal de alfabetización. Hizo eso
hizo en septiembre, octubre y noviembre del año pasado y la verdad que fue un éxito absoluto. Fueron 20 chicos, algunos en segundo grado no podían leer una palabra completa y después de 2 meses de ir una vez por semana, 2 horas con ella y sus 2 psicopedagogas, estaban leyendo de corrida. Entonces fue un éxito muy grande, a tal punto que ahora 12 escuelas de Arrecife están usando este método. Y este año ya son 80 los inscriptos en este espacio no formal de alfabetización. Entonces yo dije, che, claro, es por acá, la punta de lanza es los espacios no formales, porque el docente es buena onda, el docente que no enseña así, no es porque es mala persona. El docente cuando ve que funciona dice, yo lo quiero. Entonces yo digo, che, vamos al espacio no formal, los docentes lo van a ver, van a decir, che, yo quiero esto, ¿qué es lo que pasó en Arrecifes? Entonces, ¿cuál está siendo la estrategia ahora nuestra? Yo hice un mini documental de YouTube que subí de 15 minutos donde cuento el caso Arrecifes, entrevisté a las madres, porque yo pienso que ahora ya es un poco el debate emocional más que el racional, porque ya los papers están, ya ese debate. La pregunta es cómo convencemos a la gente más. ¿Vieron? Siempre cuento el caso, no sé si se acuerdan, que hace unos 10 años atrás apareció una foto muy horrorosa de un chico de 10 años ahogado en una playa de Italia, uno de los tantos que trataban de cruzar el Mediterráneo para irse a Europa, y esa foto terrible causó más impacto en la política migratoria europea que todas las estadísticas de ahogados en el Mediterráneo, por una foto de un niño, una foto horrorosa. Entonces hay algo emocional, hay un debate que es el más. No digo que la estadística no sea importante, porque también sería un error pensar que es todo emocional. Es importante presentar los datos, la estadística, los papers, pero a su vez hay que dar un debate emocional en el sentido de, mostrar la emoción que produce a un niño que empieza a leer y que no podía leer. Entonces filmé como un documental donde mostraba el caso Arrecifes, y eso hizo que un montón de gente, y después decían, repliquemos el caso Arrecifes en toda Argentina, contactanos. Entonces ahora tenemos como 50 municipios que a partir de estamos organizándolo ahora. Todo esto es en progreso, esto le estoy contando las cosas muy del momento, pero vamos a tener una reunión inicial en 20 días y algo así como en un par de meses queremos iniciar en todos estos municipios una experiencia muy similar a la de Arrecifes, con espacios no formales de alfabetización usando estos libros que son libres y gratuitos. Y por otro lado, también me pasó que hace 2 semanas me llama el Club Estudiantes de La Plata de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Claro, yo no sabía, ahí me abrió los ojos de una cosa que, claro, me di cuenta, ahí hay una oportunidad muy grande, que es la siguiente. Ellos me mostraron, claro, el fútbol está en todos lados. Entonces, el Club Estudiante de La Plata tiene una capilaridad y una llegada a todos los barrios vulnerables de La Plata y de esa región, Ensenada, Berizo, La Plata. Tienen 50 clubes de barrio en los barrios más pobres de La Plata, donde los pibes van a jugar al fútbol y a comer. Y entonces lo que quieren hacer ahora es meter alfabetización después. Es decir, vienen a jugar, ya que los tenemos acá, metámosle media horita de alfabetización cada vez que vienen. Entonces vamos a estar en 50, ahora estamos en un programa piloto, en uno de estos lugares, en nuestros clubes, son clubes de barrio, pero claro que ahí me abrió los ojos de la capilaridad y la llegada que tienen los clubes de barrio. Y cómo muchas veces hacen de contención de los pibes y vos tenés que aprovechar esa contención para ver si puedes alfabetizar. Entonces me pareció una punta de lanza también buenísima. Entonces estamos ahora con este proyecto con el Club Estudiante de La Plata de tratar de ir a los clubes de barrio de toda la región y aprovechar los espacios de clubes de barrio donde los pibes van a jugar al fútbol para establecer espacios no formales de alfabetización y que, quién sabe, logre contagiar a los docentes de la región y a las escuelas de la región para seguir dando este debate. Y por último, sobre el tema de raíz. Yo a Bea la conozco hace un montón y la rebanco, me parece buenísimo. Lo que estoy tratando de hacer ahora es lo siguiente, porque, a ver, Bea es verdad que Bea negocia más con el constructivismo, ¿vieron? Es como lo que llaman métodos equilibrados. Vos hablas con Florencia Salvareza y te dicen, no, tiene que ser fonético puro y duro al principio. Para mí hay una duda válida ahí, vamos a ver cómo sale acá. El Chaco, por ejemplo, está implementando ya desde el año pasado todo Aprendo Leyendo, que es fonético puro y duro al principio, más que Bea, o sea, va directo a lo fonético. San Luis está empezando también, Cava empezó también, y yo las quiero convencer a ellas, si lo logro, porque además son un poco como los troscos, se pelean entre ellas, como decir, che, va, son pocos, amiguémonos, pero entonces digo, hagamos una cosa, ¿por qué no establecemos un criterio único? Porque, ¿qué van a probar? Ustedes, no sé, ya hicieron las pruebas, las que sean docentes, pero van a probar, probablemente, lectura, sonido de las letras, palabras por minuto, pseudo palabras por minuto y comprensión oral. Probablemente algo así van a hacer, digamos. Entonces, ¿cómo? Se hizo algo así, palabras, pseudopalabras, o sea, son algo así, o sea, entonces yo lo que los quiero convencer ahora es agarrar estas provincias que están adoptando un enfoque, creo yo, más científico y convencerlas de que todas midamos lo mismo para poder comparar. Porque total la medida es muy parecida.
Y ahí podemos discernir, bueno, ¿será que Bea Duke es mejor que Florencia Salvarezza o que Ana Borzone o que tal vez hay detalles? O capaz que descubrimos, mira, para estas poblaciones en esta demografía esto funciona mejor, en esta otra demografía esto funciona mejor. Pero tenemos que tener herramientas estandarizadas y unificadas de medición y evaluación para poder hacer esa comparación. Sí, dale. Bueno, termino acá y vamos con la charla. Javi, ¿vos querés coordinar algo? O cómo? A ver. Yo te quería preguntar, ya que estamos con comprobación científica, Sí. está comprobado que los que tenemos entre 45 y 50 años, en primer grado, aprendimos a Sí, leer. total. ¿Por qué cambiamos el método? ¿Por qué no seguimos ese método? ¿Por qué no adoptamos o nos dejamos dirigir con método de gente que no está en las aulas? Porque los que tenemos realmente, no sé, el poder o lo que podemos dar fe, son los docentes, que son los que transitan Total. las aulas, que son lo que dicen esto resulta, esto no resulta. Sí. ¿Por qué nos imponen métodos y dejamos No, de esa lado es mi lo que, apuesta. Yo lo que no- dio resultado? Sí, esa es mi apuesta. A ver, ¿cómo llegamos a estas situaciones? Es muy interesante. Mira, mi hermana es investigadora del CONICET y es historiadora y hace historia de la ciencia. Entonces, en mi libro hay un apéndice escrito por mi hermana donde trata de aportar unos elementos al debate de por qué llegamos a donde llegamos. Yo creo que hubo varias cosas, no tengo una respuesta de por qué esta situación. Yo creo que te diría como dos elementos que a mí me vienen a la cabeza muy fundamentales. Uno es, ¿de dónde surge todo esto de la palabra completa y no enseñar el sonido de la letra? Viene de principio del siglo XX, cuando nació la psicología en Estados Unidos, y ahí uno de los primeros dispositivos que se inventaron, muy revolucionario, fue lo que se llamó el eye tracker, el seguidor de miradas. Entonces, era un dispositivo que vos estabas mirando algo y seguía tus ojos, a ver qué estabas mirando. Y lo que se vio, una de las primeras cosas que sorprendió, ya en 1920, fue que, al contrario de lo que parece subjetivamente cuando leemos, nuestra mirada no está yendo fluidamente o continuamente de izquierda a derecha, sino que está pegando saltos, salta de palabra en palabra. El ojo hace sacada, fijación, sacada, fijación, sacada, fijación. Entonces, en ese momento dijeron, y los lectores expertos leen de esa forma, y cuánto tardan en leer una palabra no depende de la longitud de la palabra, porque ya están reconociendo la palabra completa. Cuando sos lector experto, las palabras que conocés las reconoces, no estás decodificando el sonido de las letras. Entonces, en ese momento dijeron, si los lectores expertos reconocen la palabra completa, enseñemos la palabra completa. Lo que era razonable en 1920. Se probó, se sabe que no funciona. ¿Por qué se sabe que no funciona? Bueno, hoy en día sabemos por qué. Porque vos necesitás pasar por la etapa de decodificación de los sonidos para llegar a eso. Pero ese es el origen, que por cierto, entre paréntesis, quienes impusieron esto fue el progresismo. Porque mucha gente piensa que el conductismo es de derecha. No. El conductismo, Skinner, el gran nombre del conductismo de la psicología del siglo XX en Estados Unidos, era progresista, era re progre. Eran psicólogos de universidades, en las universidades siempre fuimos todos medio progres. Entonces, era el progresismo, o sea, quien trajo estas ideas de la palabra completa fue el progresismo norteamericano al principio del siglo XX. Eso se propagó en toda la región, con idas y vueltas. ¿Por qué en Argentina se impuso tanto? Acá yo no tengo la respuesta exacta, pero yo creo que tuvo que ver con lo que decía Javier recién, con la vuelta a la democracia y la figura muy hegemónica de Emilia Ferreiro. Una mujer muy admirable en muchos sentidos, pero yo creo que se equivocó en esto y convenció a todo el mundo de esto. Y Emilia Ferreiro es la mujer encima de Orlando García. Yo le pregunté a Ana Borzone, le digo, Ana ya está grande, está mal hablada. Entonces le digo, dale, decime los chismes con Emilia Ferreiro, porque yo quería hacer el chisme, el intruso de la ciencia. Le digo, dale, vos la conociste. Me dice, sí, la conocí. Bueno, contame un chisme, le digo. Entonces me dice, no, la vi un par de veces y dice, igual me dice Ana Borzone, era la mujer de Orlando García, era intocable. Claro, Rolando García fue rector de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires en la época de oro. O sea, en la década del 50, cuando la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA era un modelo para el mundo, habíamos sacado 3 premios Nobel, o sea, era la época dorada de la UBA, el rector se llamaba Rolando García, y fue un tipo, yo esta historia la sé bien porque mi abuelo, yo empecé hablando de mi abuelo, Amílcar, el geólogo que estaba en Brasil, que se fue la noche de los bastones largos, ese abuelo mío, que yo le dije que era un intelectual conocido, era amigo de Rolando García, de Barsaschi, de Sadowski, toda una generación que pensó la política científica y tecnológica en América Latina. En Argentina y en América Latina, se llamó el pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología. Fue una corriente de pensamiento de los 50, 60, 70, cuya figura dentro del peronismo progresista era Rolando García, que era una eminencia total, había sido rector de la Universidad de Buenos Aires y además no era peronista, pero en el 73 se hizo peronista y Perón lo trajo cuando volvió a la Argentina y fue el encargado de Perón. O sea, un tipo con mucha influencia en el peronismo.
Entonces tenías a Rolando García y a Emilia Ferreiro impulsando esta agenda, que yo creo que eso caló muy hondo, y si tuviera que dar una de las probablemente razones fundamentales, tuvo que ver con esa insistencia de tanto Rolando García y sobre todo Emilia Ferreiro con no enseñar el sonido de las letras y la enseñanza constructivista como ellas, o como ellos dicen que es el constructivismo. ¿No? Yo creo que esa sería la principal. Y eso creó una... Porque no es izquierda ni derecha, porque fíjate que en Cuba los pibes leen... Pues a mí me dicen, che, vos cuando criticás la educación le haces el juego a la derecha. Si de ninguna manera, escúchame, en Cuba los pibes están pobres de toda pobreza y leen, aprenden a leer en primer grado, están todos leyendo y escribiendo. En Cuba, con toda la pobreza que hay, primer grado, porque en Cuba nunca filtró Emilia Ferreiro. En Cuba fue siempre no. Acá se hace así, letra por letra, sonido por sonido, y están en primer grado leyendo y escribiendo todos los cubanos. De hecho, fui a República Dominicana el año pasado, me invitaron para una charla sobre esto, porque República Dominicana, que está al lado de Cuba, los pibes no están peor que nosotros. Están muy mal porque el constructivismo caló hondo. Y vos te das cuenta de algo que me pareció interesante, que me hizo notar un investigador de esto. Dice, escucharlos hablar. Y es verdad, hablan como si tuviera una papa en la boca. Porque cuando vos aprendés a reconocer el sonido de las letras, aprendés a pronunciarlos mejor también. Porque todo es así. Vos, por ejemplo, hay un experimento que me fascina mucho que es así. Ponele que yo tengo que poner la pelota al ángulo allá, ¿no? La voy a patear acá. Entonces yo voy a patear la pelota al ángulo y lo filmo. Y en el momento que estoy por patear la pelota, freno la filmación y le pregunto a alguien, ¿la va a clavar al ángulo, sí o no? Esta persona tiene que adivinar si cuando yo estoy por patear la pelota, la voy a clavar al ángulo. La capacidad de darte cuenta si la va a clavar al ángulo o no es directamente proporcional a tu propia capacidad de clavar al ángulo. O sea, el que puede patear la pelota y clavar al ángulo se da cuenta si otro la va a clavar al ángulo. ¿Se entiende? Bien. ¿Por qué? Porque hacer y reconocer es muy parecido. De hecho, hoy en día, si le preguntás a Messi, probablemente tiene un poder de predicción mucho mejor que el de cualquiera de nosotros. Pero cuando Messi tenga 50 años y deje de poder clavar al ángulo también, él va a tener menos poder predictivo que los pibes de 20 que en ese momento la clavan al ángulo. Porque no importa que en algún momento lo hayas sabido hacer. Tu capacidad de predecir si la va a clavar al ángulo o no es proporcional a tu capacidad actual de clavar al ángulo. ¿A qué voy con todo esto? Que tu capacidad de reconocer es proporcional a tu capacidad de producir en general las cosas. Porque los músculos, las redes neuronales son parecidas. Vos para poder predecir si algo va a pasar, como que simulás eso en tu cerebro, y si sabes hacerlo bien, sabes simularlo bien. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vos enseñás conciencia fonológica, los pibes no solo reconocen mejor los sonidos, sino que hablan mejor. Tienen mejor dicción, hablan mejor. Vos comparás un pibito cubano hablando, habla perfecto. Que ha sido alfabetizado, habla bien, modula bien, pronuncia bien los sonidos. Vas a República Dominicana, que está al lado, donde los pibes están, como en nuestro caso, muchas veces termina la primera sin poder leer y escribir de corrido, y hablan todo como si fuera una papa en la boca, nos cuesta entenderlo a veces. Entonces, nada, creo que, bueno, me fui un poco por las ramas, pero creo que hay varios elementos para entender cómo llegamos a esta situación. Creo que tuvo que ver mucho con eso, con algo medio histórico internacional y con la influencia acá de Emilia Ferreiro y todos los pensadores junto con eso. De hecho, Mirta Torres, que es de Provincia de Buenos Aires, que es una talibán del constructivismo y que es la que más impone las prohibiciones de no enseñar el sonido de la letra, trabajaba con ella. Recién nombraste lo del secundario que a veces llegan sin leer. ¿Qué va a pasar? Porque nosotros vemos muchos problemas, los chicos tenemos que enseñar. ¿Usted está en el secundario? Sí, los alfabetizamos a veces en primer año. Bueno, ¿Qué pasa con eso? Bueno, es que a mí me llama a la universidad, yo este semestre justo tengo casi 100 pibes de 17 años que entran, y encima estoy en la IT, la gente, los chetos, o sea, la creen. Y llegan igual, ¿eh? O sea, muchos les da vergüenza leer de corrido, leer en voz alta. A mí es una lástima, porque es un estigma. No nos damos cuenta de lo doloroso que es para una persona tener que decir que no quiere leer porque le da pánico que los demás se den cuenta que tiene esa edad y que todavía no sabe leer de corrido. Es un estigma, es como no sé, es una vergüenza que... ¿Qué va a pasar? Bueno, tragedia. O sea, para mí, por eso esta agenda es urgente. Piensa que en el mundo, en la Argentina, lo urgente le gana lo importante. Para mí, esto es lo más importante para el futuro del país. No hay nada más importante. Por eso siento yo que al hacer esto es mi mejor contribución para el mundo y para el país, es tratar de dar este debate, porque pienso que... Mira, justo el otro día leí informes sobre... Porque aparte no es comunismo o capitalismo, porque vos tenés China, que es comunista, pero tenés Singapur o Corea del Sur, que son capitalistas, y en todos hay unos niveles de educación que son zarpadamente buenos. Después dicen, no, pero los chinos se suicidan. Bueno, después vemos, pero pará. Son sistemas educativos exigentes y de excelencia. Y vos vas a ver quiénes son los que hacen innovación tecnológica en esos países, que son los que más se están desarrollando, y son los pibes de entre 25 y 35. O sea que los pibes que hoy tienen 15 y no pueden ni leer de corrido, son los que dentro de 10 años tendrían que hacer la innovación tecnológica de este país para salir adelante.
Y no hay otra forma hacia adelante que no es con desarrollo tecnológico y científico. Entonces, por eso, para mí, esa pregunta tuya es lo que a mí me parece que plantea la urgencia de dar este debate. Y de justamente descargar las políticas partidarias en un punto y decir, che, mirá, en esto nos ponemos de acuerdo, es como una vacuna. Apliquemos lo que sabemos que funciona, testeemos entre todos y vamos mejorando. Porque es verdad que yo creo que estas cosas se impusieron por un montón de gente que no está en las aulas. Porque las personas de las aulas te dicen, no. Bueno, gracias. Son impuestas por gente de... Sí, por política. Y lo peor que pasa es que no lo dejan repetir en primero o segundo grado, Bueno, es sí. cuando no se dan cuenta que pasan de un grado a otro, y en séptimo le podemos poner 5, entonces el pibe se da la cabeza contra la pared porque le pudieron poner un 5 en inglés a lo mejor, Sí. y se da cuenta que no sabe, Sí. y después va a la secundaria, primero o segundo grado, y se da varios tortazos, porque ya después Sí. no. A mí lo de pasar a 9 grados se me escapa un poco el debate, no estoy seguro, no tengo una opinión muy formada, pero sí que al pibe hay que corregirlo. Cuando hace algo mal, se lo corrige, y si no sabe elegir, tiene que sentar la cola en la silla hasta que lo logre. Ya está, no hay mucha discusión posible. Andrés. Aparte, vos sos más grande, tenés más paciencia, se va a sentar. Tipo, mira, no hay otra posibilidad, vos te vas a sentar 40 minutos por día a alfabetizarte. Y si no querés, lo siento mucho, amigo, yo soy más grande, tengo más fuerza y lo vas a tener que hacer. Listo, ¿no? O sea que, no podés decirle que... Una Vos cosita, pensás, Andrés. Imagínate, perdón, Sí. imagínate en China. Imagínate un chico en China, en Singapur, en Corea, que dice, pa, hoy estoy cansado, me voy a ir a la casa, no voy a hacerlo. En China le pegan, no, igual no quiero volver al castigo físico, No, tampoco quiero volver tanto para atrás. Pero sí decirle, no, lo siento mucho, vos lo vas a hacer. Yo soy tu papá, tu mamá, tu maestro, lo que sea, vos lo vas a hacer. Quieras o no lo vas a hacer, y si hace falta me voy a quedar acá con vos hasta que lo hagas. Lo que pasa es que en esos países duran 18 horas aproximadamente los chicos. Acá los sentás Sí. 5 horas dentro del aula y te quieren comer crudo. Sí, pues también hay una cuestión cultural. Una profunda. cosa, Andrés, Sí, perdón, apliquemos sí. el método sistemático. El método y sistemático, para- dale. con, Mira, con el micrófono para dale. que nos podamos escuchar. Dale, Está ella y acá, Dale. para que así podamos escucharnos todos, porque si no, como que establecemos diálogo y no... Dale. Bueno, con todo lo que contaste, me gustaría tener una idea de, así a grandes rasgos, cómo es lo que ustedes plantean. Ah, sí, cómo no. Mira, nosotros es más directo, lo tengo acá. Nosotros es bien directo, acá están los cuadernillos, miren. Es así. Es bien fónico, directo, minimalista, total. Y es gratis. ¿Ven? Estos son los cuadernillos para los alumnos, son 3 cuadernillos dos cuadernillos para los alumnos y una guía pedagógica. La guía pedagógica yo siempre aclaro. ¿Ven? Estos son, ahora se lo voy a mostrar acá, pero estos son los cuadernillos. ¿Ven? Son hojas A4 que doblás al medio, te lo bajás a internet, es libre, gratuito, no te paga a nadie. Porque, por ejemplo, Chaco usa Intelexia, aprendo leyendo, pero son 75.000 años, tuvieron que pagarlo. Yo lo que defiendo es que tiene que haber métodos libres y gratuitos, que es lo que me gusta de esto. Que ahora lo voy a mostrar, pero ven, son páginas A4 que las doblás al medio, las imprimís y tenés un cuadernillo para cada alumno. Después la guía, entonces tenés, acá te muestro los cuadernillos, mirá, ¿ves? Los cuadernillos son súper simples, a la vieja usanza, empezá con la M y la A, mamá, ama, lectura, mamá, lectura controlada. El chico solamente va a leer, esto me di cuenta de la importancia de esto cuando entrevisté a las madres, de cómo los motivó a los chicos que ya de la segunda semana están leyendo frases completas. Porque eso los motiva mucho, porque ya ven, entonces vos vas haciendo lo que se llama lectura controlada, que van leyendo y escribiendo con las letras que ya conocen. ¿Y No. en minúscula, imprenta minúscula? Sí, por ahora es un gran debate, por ahora imprenta minúscula y mayúscula, el tema es cursiva, ¿no? Pero sí, minúscula y mayúscula. El tema es, yo creo que esa evidencia es contundente. Solo mayúscula para mí está mal, creo que la evidencia es contundente, esto que solo, aparte los que aprenden solo con mayúscula, después no pueden leer los textos, porque si los textos están en minúscula. Entonces, para mí, mayúscula y minúscula imprenta, mi duda es, yo soy más... Bueno, voy a cambiar de opinión. Hasta hace una semana era más bien de la banda de la cursiva, pero ayer Florencia Salvareza me convenció que la cursiva tal vez no es tan importante. No sé, no tengo sobre cursiva sí, cursiva no tengo una posición tomada. Lo que sí tengo posición tomada, que creo que la evidencia es contundente, que tiene que ser mayúscula y minúscula. Pues eso solo. Entonces, mayúscula y minúscula. ¿Ven? Y vas haciendo lectura controlada, mamá. Ah, no, perdón. Y acá tenés, por ejemplo, ¿ves? Cuando metés la M ya mamá me ama mamá. Y después acá ya tenés la P, la A, entonces Ana pensó en papá ama mamá. Bueno, acá mienten, no, mentira. Papá ama mamá, papá pasea P, en fin. Vas y acá, y tenés todo planeado. Eso me pasó con algunas docentes amigas que vienen más del constructivismo y me discutían hasta que yo les mostré esto y me dijeron, no, sí, yo quiero eso. Pues yo decía, mirá, tenés una estructura súper clara, miren. Entonces tenés acá, vos tenés, perdón, acá está. Acá, no. Acá tenés, no se ve bien, pero acá tenés todas las semanas, tenés la primera semana arriba, cuáles son las primeras correspondencias, que tenés la A y todas las semanas son 2 correspondencias. Entonces la primera es A y la M,
después la segunda semana es la S y la O, después la P y la I, en fin, tenés súper organizado semana por semana, y acá cada día de la semana, los 5 días, tenés siempre un ejercicio de actividades principales, que es introducción de una... Bueno, el primer día introducís el primer grafema, la primera correspondencia. El segundo día lo repasás, el tercer a segundo y cuarto repasás. Y después tenés una actividad de lectura, una de escritura y una de vocabulario, porque también recomendamos mucho leer a los chicos, porque los chicos llegan cada vez con menos comprensión oral, ¿vieron? Entonces también creo que es una tarea de la escuela mejorar la comprensión oral, como, bueno, leyendo, y siempre decimos a la maestra, bueno, y la guía pedagógica es súper sencilla también, ¿vieron? A mí lo que me gusta mucho es los textos del constructivismo, de la Facultad de Educación, es que son súper opacos. Yo que tengo dislexia, tienen frases de 20 líneas, 3 subordinadas, un pero, sin embargo, tengo que leer 3 veces cada frase como mínimo para entenderla. Acá no, nuestro texto es súper simple, sujeto, verbo, predicado, frases cortas, te dicen así, así, así. Lo lees en una sentada, 40 minutos, y entendés perfectamente cómo aplicar el método. E insistimos mucho en la guía pedagógica, por ejemplo, en que el maestro trate de, sobre todo en las regiones donde los chicos no tienen exposición al lenguaje oral un poco más complejo, por ejemplo, no decir, chicos, timbre, recreo. Mejor decir, chicos, está sonando el timbre. Como está sonando el timbre, podemos salir al recreo. Como tratar de ir metiendo más lenguaje oral y un poco más complejo para exponerlos a ese tipo de... Porque el lenguaje oral sí se aprende más por exposición, simplemente por interacción, ¿no? Entonces incentivamos mucho a la comprensión oral y que haya todos los días hay una hora del cuento, donde el docente lee frases y cuentos, donde además tenés del 85 al 90% de palabras conocidas y un 10 a 15% de palabras nuevas, para también empezar a introducir nuevo vocabulario. Pero lo que quiero decir es que está súper estructurado y claro, a mí lo que no me gusta es como me pasa como cuando yo a veces hago capacitaciones para hablar en público, porque tengo mucha experiencia de escenario, qué sé yo. Entonces, muchos me dicen, no quiero aprender de memoria el texto, yo prefiero improvisar. Yo, error. ¿Por qué? ¿Por qué la gente piensa que es mejor improvisar? Porque cuando vos te aprendés de memoria el texto, el mejor momento de la charla va a ser cuando improvises. Porque eso te va a pasar. Yo di muchas charlas de 15 a 20 minutos donde sabía el texto de memoria. Empiezo a hablar y de repente se me ocurre algo y digo algo por fuera del texto y veo que... Entonces digo, che, qué bueno, la mejor parte fue cuando improvisé. La conclusión incorrecta es decir, como la mejor parte fue la que improvisé, entonces tengo que improvisar. No, la mejor parte fue la que improvisaste porque tenías una estructura clara y podías volver e ir. Yo creo que acá es lo mismo, cada docente tiene su particularidad, su idiosincrasia, su forma de enseñar, pero va a poder potencializarla si tiene una estructura clara. Entonces acá es súper claro, semana a semana, día por día te recomendamos esto. Después, por supuesto, la situación no es ideal, hay paro, el chico no va, lo que sea, tenés que irlo adaptando. Y la velocidad del niño, miren, para los niños lo único que cambia es la velocidad, no la secuencia. A uno les cuesta más, va más despacio, a otro más rápido, va más rápido, pero la secuencia es la misma, primero la A, después la M, después la D, después la S. Entonces, y es un meso que es así, va directo al grano. Letra por letra, correspondencia por correspondencia, lectura controlada, vocabulario, lectura en voz alta, pero está muy pautado, entonces es súper minimalista. Viste que raíces es más de, bueno, escribamos una frase juntos, como que tiene un poco más de, no tiene lectura controlada, ¿no? Por ejemplo, no tiene... El dale sí, no, pero el dale, por ejemplo, te sentás con el niño y le escribís una oración con él te dice una oración y vos lo ayudás a escribirla entera, por eso Bea Duke, a mí me encanta, pero ella negocia un poco más, por eso me interesa medir y comparar Santa Fe con Chaco y otros que están haciendo algo más fonético puro y duro. Para mí igual Bea Duke es un enorme avance en relación a lo que había, pero yo tengo mi duda sobre si no conviene ir más directo a lo fonético puro y duro, porque el dale, por ejemplo, te sentás con el niño y escribís una oración con él entera, aunque él no sepa las letras, no importa, vos la ayudás a escribir y ahí empieza el proceso. No, total. Y la conciencia monológica y el reconocimiento de los sonidos. No, por eso, para mí está perfecto eso y en general por eso yo creo que, y más que el español repretense es súper simple, entonces yo creo que el de Bea Duke acá puede funcionar muy bien. Pero bueno, como científico que uno es, tiene que decir, tengo que esperar los datos. Veamos, en principio me parece que debe funcionar, pero... Acá hay una pregunta. ¿Quién...? No, sí, el PAR raíz hace esto, pero no es tanto de lectura controlada. Explora un poco más con sonidos que el niño no conoce. Entonces es un poco menos directo a lo fonético. Es un poco más de exploración, ¿no? Pero bueno, igual son variantes para mí interesantes de explorar. Son preguntas válidas para hacernos y por eso... Yo creo, antes de la pregunta, yo creo realmente, acá... Realmente lo que me gusta mucho de nuestro proyecto es que realmente es algo único en el mundo. La gente de Harvard de Oxford me sigue escribiendo y dice, che, ¿cómo va tu proyecto? Porque nadie hace esto, hacer bottom-up, de ir a los docentes y decir, hacemos experimento empoderando a los docentes que quieran participar.
Entonces, nada, está bueno en el sentido que podemos ir midiendo, como los docentes que quieren participar son conscientes de la importancia de medir, también de evaluar, nos van a ayudar a ir entendiendo estas diferencias entre los diferentes métodos, ¿no? Sí, Yo justo quería hablar sobre el método. Sí. Soy psicopedagoga, infiltrada, perdón. Infiltrada, sí. Y lo apliqué. ¿Cuál? Al Calulu. Bien. Con mis 2 pacientes. Bien. Ambos tienen dificultad en adquisición de la lectoescritura. Con una funcionó muy bien, o sea, fue muy efectivo. Bien. En cambio, con otro no, pero ya hubo dificultades con la aplicación. ¿La aplicación del celular? Esa, no, es que es mala, no, esa, sí. Yo ni la muestro esa, no está funcionando bien. Sí, pero bueno, Tiene en bugs. cambio, es que en realidad la aplicación sirvió mucho ¿Con la otra? Con la otra mirá, paciente. interesante. Justamente lo que generaba es esto de trabajar la ansiedad, el tema de mirá la que tolerancia a la frustración. La aplicación, si bien es resolutiva y permite acompañar la aplicación del cuadernillo, lo que tiene mucho es esto de que maneja una velocidad que al niño lo dificulta. Mirá. Si yo la aplicación ni hablo mucho porque para mí no está bien. Yo quiero ahora desarrollar una aplicación nueva porque, viste, se traba, tiene bugs. Sí, pero más allá de eso, las actividades están buenas. De hecho, bien, decís, bueno. a la niña la motivó mucho. Sí. De hecho, igual a los chicos con dificultades, nosotros tenemos unos cuadernillos especiales, viste, para dislexia. Sí, no, igual esto no es dislexia. O sea, son dificultades en la adquisición. O sea, Ok. Claro, por eso, en situaciones clínicas, igual si querés, nosotros ahora vamos a empezar. Porque se anotaron un montón de psicopedagogas que quieren participar y vamos a hacer un experimento con psicopedagogas. Sí, yo me anoté. Te anotaste, buenísimo. Entonces vas a participar. Pero sí, porque es de verdad. hecho, lo descubrí al método viendo el video de Recifes. Buenísimo. Me ha Perfecto. pasado, justamente tiene que ver con esto, Claro. de que muchos de los métodos son pagos y tenés que ir... Claro, que a mí eso es lo que me indigna. Yo no podía creer cuando empecé a investigar esto que no existan métodos libres y gratuitos en algo que es tan fundamental. O sea, No, para todo tenés que pagar. Tenés que pagar, Los claro, que yo- aplicás los tenés que pagar. Exacto. Y me pareció muy interesante que sea gratuito. Digo, bueno, lo voy a leer. Claro, es que... Lo leí, sí. vi la evidencia y fue bastante contundente. Digo, bueno, voy a probarlo. Sí, nosotros, por Si eso no, ahora para. se viene, no les contesto, pero ahora se viene Calulu Matemática, Calulu Ortografía y Calulu Gramática. Porque para mí sí, es que tiene que haber gratis para todo. No puede ser que tengas que pagar. Una docente en una situación de vulnerabilidad tiene que pagar para acceder a este conocimiento que debe ser universal para todos. Me parece cualquiera. Igual, para cerrar esto, es muy posible que no funcione del todo bien con chicos con diagnóstico. Entonces ahí hay que investigar un montón todavía, ¿no? Depende del diagnóstico. Claro, no hubo caso, sí. Básicamente dejar y aplicar los procesos. Claro. Sí, acá. En nivel inicial, ¿está comprobado algo? Nivel Porque inicial, escucho bueno, la de nivel sí. secundario Sí. y digo, ¿fue el No, nivel inicial? No, este nivel inicial, mirá, lo que pasa es que mi mamá cuando me dijo, Andrés, me escuchó hablar, en un momento yo empecé a hablar otra cosa, y me dice, Andrés, una batalla por vez. Porque para mí esa es otra la batalla. Nivel inicial tienen que empezar a hacer conciencia fonológica. O sea, nivel inicial, mira, mi mamá hacía algo con sus nietos, mis sobrinos, tenían 3 y 5 años y les encantaba jugar a esto. Ella ponía unas cartas, unos dibujos de animales en la mesa y decía, ¿cuál de estos animales empieza con el sonido rrr? ¿Será el tigre, será el ratón o será el león? Y ellos todos les encantaba jugar. ¿Qué estaba haciendo, vieja sabia? Sabía que estaba entrenando la conciencia fonológica. Jugando. Pero en Argentina hay muchos lugares decir que entrenar un precursor en jardín de infantes es reduccionista, biologicista. Tienen que jugar. Bueno, pero así que jueguen cosas que después le van a hacer más. Entonces, y sí. Entonces, nada, yo pienso que en sala de 5, Calulu no, porque no quiero que en sala de 5 se sienten y eso. Todavía no, dejémoslo un añito más. Pero sí puedes hacer juegos que entrenen los precursores. Y eso está más que los países donde le va bien, lo hacen. No tienen duda. Por eso vos ya vas a decir que no en esos países te miran con una cara de extraterrestre y te boludo, ¿qué estás hablando? Porque los pibes entran... Mira, a mí me gusta mucho, yo ni lo muestro mucho porque puede parecer que estoy pensando que es comparable la situación, no lo es. Pero yo veo muchos... Vieron que en Singapur las docentes ganan como gerentes de una multinacional. Impresiones, son docentes, y aparte muchas son influencers. Yo sigo una influencer de Singapur que es maestra de sala de 5. Tiene unos videos hermosos con los chicos, todos... ¿Viste de que, si usás método estructurado, los docentes son un robot? Ni en pedo, los pibes están cantando, bailando, y mientras van entrenando los precursores. Y ella insiste mucho, porque aparte Singapur, la verdad que es un caso de que es interesante. No digo que vamos a copiar el Singapur acá, pero sí, si les va tan bien, algo habrán hecho bien, estudiémoslo el caso, ¿no? Porque la gente dice, no, Singapur es otro caso, y ni lo estudiaron, ni lo leyeron, ni saben lo que se hace. Digo, todo bien, sabemos que no vamos a extrapolar Singapur acá porque es otra la condición,
Pero si les va tan bien, inclusive comparando con países que invierten lo mismo en educación con otros países ricos, algo están haciendo bien, veamos qué es lo que hacen. Y aparte, bajás los cuadernillos de internet y lo estudiás, no es tan difícil. Y seguís a las influencias, maestras carreras influencias de Singapur. Entonces, hay una que yo sigo, que es increíble, ella, ves cómo juega con los niños en sala de 5, tiene una canción que es B is for ball, B ball, B ball. Empieza, A is for apple, apple, como que cantan los sonidos de las letras. Y todos los chicos haciendo el acorio y qué sé yo, de 5 años. Y ella siempre que termina te muestra el video del aula y después baja una línea. Entonces ella siempre insiste mucho, maestras jardineras, en sala de 5 lo fundamental es la fonética. Entrenemos la fonética, que es el precursor fundamental para que empiecen a alfabetizarse bien en primer grado. Son perfectamente conscientes de que eso es absolutamente fundamental y que podemos avanzar mucho el aprendizaje si ya llegan a primer grado con buena conciencia fonológica, con buen reconocimiento de los sonidos del habla. Y ni hablar en matemática también, que yo creo que pueden hacer juegos concretos donde ya empezás a parear conjuntos y empezar a contar y a aprender el concepto de número. De hecho, ya salen del jardín de infantes sumando fracciones, no te digo 3 18avos más 4, pero sí de repente te pueden hacer un cuarto más un cuarto y te lo hacen bien. En sala de, o sea, entran a primer grado ya entendiendo que un cuarto más un cuarto es un medio. Pero no teóricamente o escribiéndolo. Lo saben porque jugaron con contenido concreto donde ven que pueden dividir 2 bananas en 4 partes y se juntan como que muy visual y concreto. Pero yo pienso que en sala de 5 esa es la próxima batalla, si querés. Vamos de a una. Pero es, vayamos a sala de 5. Deberían estar entrenando precursores ya, en mi opinión. Sí. ¿Está aprendido? Sí. No, además, cuando hacemos lo del proyecto Puente, tenemos acá lo de la articulación. ¿Qué es el proyecto Puente? Articulación con primer grado. ¿Pero es sala de 5? Sala de 5 con primer grado. Entonces, ahí las docentes de primer grado nos piden, digamos, o vemos cómo trabajan ellas para hacerlo. Por eso se llama Puente el proyecto. Perfecto. ¿Vos estás en sala de 5? Sí, estamos en sala de 5. Bien. ¿Y cuál es la bajada acá en relación a precursores y eso, en sala de 5? Esto también de cómo el abecedario, que nuestro tiene que ser interactivo. ¿Pero se trabaja en sala de 5 con esto, con reconocimiento de los sonidos y eso? Sí. Ustedes, bueno, igual es un público ya autoseleccionado. No, además es como que cada cosita, si usamos el abecedario es como que tenemos que hacer una fundamentación. Si usamos el cuaderno, hacemos una fundamentación de por qué el cuaderno. Es decir, vemos que además sirve, porque lo vemos año tras año. Claro, sí. Sí. Yo pienso eso, que en sala de 5 jugando, pero podés jugar a cosas que a los chicos les va a divertir igual, pero sin que lo sepan están entrenando los precursores para tanto alfabetización como matemática. Para mí eso sería lo ideal. Y también que haya contenido gratuito y todo eso. De hecho, yo hice uno, yo lo estaba buscando, después lo puedo tratar de encontrar. Yo vi ese que usan en Singapur, la maestra todos los días canta con los amigos. Y descubrí que no había nada abierto en castellano, entonces una alumna mía que había hecho comedia musical, con 2 amigas lo adaptó al castellano. Entonces tengo un videíto que después quiero distribuir y donde hacemos eso. Creo que empieza A es de ananá, ananá. Después B es de bola, B, bola, bola. Y como que es una canción donde van entrenando sonido por sonido de las letras. El trabalengua sí, pero acá es el sonido aislado. B. No es ba, no es porque si no es el silabario de Sarmiento, digamos. Como que, pero no es por sílaba, sino por sonido de letra, ¿no? Entonces, entrenás el reconocimiento. Por eso es b, bola, b, bola. O pa es de papá, pip. Después otro problema que tenemos, ahí te dejo, que si quieren ayudarme, estoy buscando a quien quiera hacerlo, es lo siguiente. Que es que nos pasó que en algunos lugares las personas dicen, mirá, yo no puedo aplicar esto, porque acá no hay mamá. No hay papá, mamá. Entonces yo siento que no puedo aplicar esto. Entonces ahí habría que empezar una secuencia más o menos parecida para lugares así. Yo pensé, no sé, para empezar con algo. Para decir, bueno, me hice pis, no sé, entiendo, o sea, al principio cuando me decían eso yo decía, dale, mamá, pero bueno, entiendo que es verdad que en algunas situaciones de mucha vulnerabilidad, si vos empezás con mamá me ama y mamá no está, capaz que, no sé, o sea, puede ser, te lo tomo como válido. Lo que digo es, bueno, pero lo que tengo que hacer es empezar una secuencia, pero tiene que haber esta lógica. Lectura controlada, primero los sonidos más fáciles, más frecuentes. Entonces ahí quiero ver si logro que alguien desarrolle como un calulu, pero, no sé, friendly para contextos de mucha vulnerabilidad. No sé, algo así. Que veremos, qué sé yo. Por ahora,
las escuelas que están aplicando mamá, papá, mamá, y bueno, va para adelante con eso. Yo digo, también tenemos que poder hacer el mamá, o mis mamás me aman, tipo más para diverso, no sé, qué sé yo, algo así. Pero bueno, sería interesante explorar también eso para que haya esa posibilidad en estos contextos, ¿no? Pero bueno, sí. Bueno, buenos días. ¿Qué Somos tal? acá dos colegas de lengua, de colegio secundario, técnica. Mi consulta es, ¿dónde te podemos seguir y dónde podemos descargar el material? Sí, mira, el material es así. Seguirme a mí, Andrés Riesnik. Yo lo sigo. Bien, voy yo. R-I-E-Z-N-I-K, sí. Riesnik con Z. Es que Resnik en Rusia, Ucrania, es como Pérez acá. Pero cuando llegó mi tatarabuelo, le sacaron la S, le pusieron Z. Viste que llegaban acá y decían Res, ¿verdad? Y el tipo anotaba. Entonces le pusieron una Z y una E, y una I que en general no están. Pero entonces Riesnik. Todos los Riesnik venimos de ese mismo tatarabuelo, que somos como 3000 ya. Pero espera, te iba a mostrar dónde entrar. Entrás acá, mirá. En esta página es es Kalulu, K-A-L-U-L-U, Kalulu Argentina, todo junto, kaluluargentina.org. Y ahí entras y vas a ver esto, y ahí te puedes inscribir para participar en nuestros proyectos, sea de psicopedagoga, de espacios formales, espacios no formales, adultos, que ni lo comenté, sala de 5, algunas nos han contactado para ver si hacemos algo. Y además acá, si bajás un poco, scrollás hacia abajo, vas a ver que hay un botoncito que dice bajarme el material. Y ahí si apretás en ese botoncito, están los PDFs donde tenés la guía pedagógica y los manuales para los niños. Y hay unos juegos también, que te puedes bajar e imprimir, donde es como un juego, como el que yo conté de mi mamá, por ejemplo, que hay unos animales dibujados, es como un bingo o algo así, con los sonidos. Pero tenés algunos materiales libres que te puedes bajar, son páginas A4, entonces, y hay, si bajás vas a ver que hay dos versiones de cada uno, porque esto, si vos querés imprimir esto como una página A4, ¿qué te va a pasar? Que si vos el PDF y va por orden como estas páginas, cuando los imprimís y doblás al medio te queda cualquier orden, ¿no? ¿Se entiende? Entonces hay una versión en un PDF que es para imprimir. Entonces ya la imprimís y ya vienen las páginas A4 correctas como para después acomodarlas, doblarlas y que quede el orden correcto. Entonces ya está, eso ya también si bajás en kaluluargentina.org, que es esta página, bajás, va a ser el botón que dice bajarme los materiales. Y ahí lo encontrás. No, por favor. Hablaste de que va a haber Kalulu Matemática. ¿Cómo funciona nuestro cerebro para aprender la matemática? Sí. Ahora nos pasó que la chica de recién me dice, che, los chicos mismos me están pidiendo, profe, ¿cuándo viene el Kalulu Matemática? Porque a mí me pasa eso, a mí me parece increíble que no haya métodos libres y gratuitos de todo el contenido. A ver, yo pienso que en parte lo que pasó también fue el abandono, que se ve reflejado en la alfabetización, pero es más general de la educación, es el abandono de los manuales. El viejo y querido manual. A mí me pasó porque mi sobrinito tiene 15 años. 15 años, plena adolescencia, una nube de pedos. Entonces me dice, tío, ¿me ayudas con ejercicio de matemática? Le digo, sí, claro, ¿cómo no? Entonces me dice, tengo que hacer este ejercicio. Le digo, bueno, ¿de dónde tenés que estudiar? Y me dice, ¿cómo de dónde tengo que estudiar? Yo digo, ¿cómo de dónde tengo que estudiar? ¿De dónde tenés que estudiar? No, tendría que haber anotado. Digo, ¿anotaste? Empieza a sacar hojas arrugadas de los bolsillos. Y el pibe está en la nube de pedo, no sabe anotar. Ni siquiera sabe cómo es eso de anotar. Pero entonces, ¿qué pasa? Entonces no tiene un manual. Nosotros, nuestra generación tenía para cada un manual. Que te podía gustar más o menos, pero era un manual. Vos si no ibas a la escuela, por eso esos métodos explícitos y métodos graduales. Explícito en el caso de la alfabetización es explicitar el sonido de la letra, pero si no es que haya un manual que explica explícitamente el contenido que vas a aprender. Si faltaste a la escuela, si no anotaste, lo que sea, vas al manual y está. Entonces tiene que estar el manual con la instrucción explícita, los ejercicios de ejemplo resueltos y ejercicios de práctica para que los hagas vos con la solución al final del capítulo. Eso tendría que haber, en mi opinión, yo no puedo creer que no haya eso libre. Eso es Kalulu, pero solo para alfabetización. Tendría que haber manuales libres y gratuitos para todo el contenido para mí. Yo no puedo creer que no exista, que ningún gobierno se haya dicho, che, bueno, vamos a invertir un poco, porque además, ¿cuánto puede costar para un gobierno pagarle a los docentes para que hagan contenido y después dejarlo libre en internet? Entonces, ahora lo que estamos haciendo es, yo vi el éxito de Kalulu, esto, por ser libre y gratuito, el éxito de... Che, se te cayó la gorra, perdón, ¿no es tuya la gorra blanca? No se cayó, la apoyaste ahí, perdón, pensé que se había caído. Bueno, perdón. Entonces, Kalulu, entonces yo vi el éxito de Kalulu y yo dije, bueno, pero claro, alfabetización es el principio, pero después tenés las reglas de ortografía. Y la gramática, que bueno, ahora estamos tan preocupados con la alfabetización que nos olvidamos de lo importante que es la gramática.
sea, es importante saber lo que es un sujeto, un verbo, un predicado, un sufijo, un prefijo. Esas cosas son importantes. Nos hemos olvidado porque, bueno, estamos tan lejos de eso que... Pero realmente para poder expresarte bien, para poder tener buenas ideas, para poder entender cómo funciona la comunicación, son todas cosas recontra importantes. Entonces yo quiero hacer... El próximo paso es Calulo Matemática para educación inicial y para primer ciclo de la escuela primaria, y en principio va a estar para el año que viene. O sea, ya tengo esta semana tengo una reunión con los franceses para empezar a disparar eso, pero además le voy a manguear plata a la gente de estudiantes. Porque apareció, la gente de estudiantes justo tiene conexión con la Cámara Franco-Argentina de Comercio, porque el que está impulsando esto, que está en La Plata, fue CEO de una empresa francesa acá. Y entonces me dijo, no, yo esto que vamos a hacer, yo te voy a conseguir financiamiento, las empresas tienen una plata para responsabilidad social empresaria, que además le cuesta los impuestos, así que voy a tratar con cierto financiamiento. Yo dije, no, buenísimo, entonces, y ahí quiero ver si pongo, depende de cuánta plata tenga, quiero hacer Calulo Matemática y Calulo Ortografía y Calulo Gramática. Tengo esas tres entre ceja y ceja. Calulo Matemática, Calulo Ortografía y Calulo Gramática. Que es como el siguiente paso a la alfabetización, ¿no? Entonces, y eso en principio, el de matemática, te puedo asegurar casi seguro que va a estar para el año que viene, va a estar. Que es algo así, muy minimalista, con el contenido mínimo de matemática para primero y segundo grado, ponele. Que para mí es nuevo, para mí es eso, un docente que quiere enseñar matemática basada en evidencia científica, que tenga un lugar donde pueda bajarse los cuadernillos, imprimirlos y empezar a usarlos. Creo que a diferencia de lo que es la alfabetización en lengua, vamos a decir, sí. En matemática no se plantea esa división o no decimos hasta acá enseñamos de una forma, numeración y después enseñamos... Sí, igual para mí se enseña mal, se enseña con esta filosofía de nada explícito, todo exploratorio, pero no está la resistencia a lo sistemático. Ayer charlé esto con gente porque hoy vengo de... Tal vez porque sea parte de la ciencia exacta. Sí, por eso. Hoy, mira, estuve en, ¿cómo se llama? En San Antonio de Areco. Que hay algo que está pasando en Ruta 8, no sé por qué, pero tengo San Antonio de Areco, Arrecife, Venado Tuerto, todos me fueron llamando para tener estas charlas. Y hoy dormí en San Antonio de Areco, porque fui a dar una charla para docentes allá, y como venía para acá después dije, bueno, me quedo a dormir ahí, y después vengo para acá. Y una chica me dijo exactamente lo que me está diciendo, me dijo, en tu plan ese de meter en espacios no formales, me dice, está bueno, pero dice, yo te voy a recomendar algo también que es más fácil de entrar a las escuelas, que es con matemática. Porque en matemática no hay tanta resistencia a lo sistemático, explícito y gradual. Aunque no se haga, no se hace. O sea, en matemática vos ves y es todo muy exploratorio. Entonces yo publiqué algo, yo hice un estudio comparativo entre el manual de Capeluz, ¿cómo se llama? El de Kaufman. Bueno, uno de matemáticas se usa mucho acá, con que usan en Singapur, y nada que ver. El de Singapur es todo explícito, te dicen así, y acá es muy exploratorio, va, vuelve. Para mí, también le estamos pifiando ahí, pero es verdad que no hay tanta resistencia a lo sistemático, explícito y gradual. Entonces, yo creo que puede ser una buena idea. Tal vez el Calulo Matemática tenga más facilidad para entrar a las escuelas, porque no hay tanta resistencia. Porque en lo de los sonidos de las letras, no sé, porque de repente como gente se puso muy la remera de no enseñar así el sonido de la letra y todo eso. En matemática nadie se puso mucho la remera de no enseñar la suma en vertical, ponele. Que yo creo que se abandonó innecesariamente, que hay que hablar la suma en vertical. En fin, pero bueno. A mí me interesa mucho esto de Calulo Gramática y ortografía. ¿En qué red social puedo decir, bueno, me fijo cuándo sale, cuando lo publique? ¿Cuándo? No, y seguí Calulo. En el Instagram estamos como Calulo Urría de la Plata, la cuenta de Calulo en Instagram y la mía. Y ahí vamos a ir anunciando. Probablemente para el año que viene vamos a tener. Pero sí, yo quiero eso porque yo que tengo dislexia, mi mamá cuando yo era chico lo notó y me compró unos cuadernillos de ortografía, que era con ejercicio de ortografía. Y nada, es como toda la vida, funciona así, practicando, con la silla y a practicar, no te queda, no es tanto, tampoco es rocket science, como dicen. Pero bueno. Y macho, totalmente. Sí, pero eso, escúchame. Mi sueño es tenerlo a Messi diciéndole a los chicos, si yo quiero patear la pelota al ángulo, lo practico 500 veces. Y así se aprende cualquier habilidad, no hay otra. O sea, y escribir, y leer, hablar, eso es habilidad motora. Si quieres hacerlo bien, tienes que practicarlo y repetirlo, no te queda otra. ¿No? Yo simplemente compartir una reflexión que esto que estuvimos conversando hoy me hace acordar a algo que también hablamos con mis estudiantes. Yo soy formadora de docentes y es esto que
que por ahí se observa un abandono de la tarea de enseñar, en general, no en la educación, esta idea de Freire, nadie enseña a nadie, bueno, como que después se retractó, pero que se ve en todas las áreas, ¿no? Este constructivismo mal visto, mal aprendido y que es también abandonar desde la escuela la tarea de la transmisión o la función de la transmisión y la posibilidad de que pueda hacer el otro con lo que transmito y pensar la tarea del docente, ¿no? Que se intenta correr desde esa función, porque si no es autoritario, si no reprime, si no, bueno. O no puedes corregir. No puedes corregir, porque hay todo también un tema de anulación, y bueno, y pensar la educación en general, ¿no? ¿Qué nos está pasando con este abandono de la posibilidad de transmitir, de decir el docente llegó antes a un tipo de conocimiento, entonces por eso está ahí, y eso no es ser autoritario, y bueno, es algo que venimos conversando y durante toda la charla fui relacionando con eso, más allá de la enseñanza de la matemática o de la alfabetización. Sí, no, es que estoy re de acuerdo, a mí me pasa eso, que yo empecé a meter más alfabetización y matemática básica, pero después empecé a ver que era más fruto de una visión más general donde, por ejemplo, no se corrige. Pero ¿cómo no se va a corregir? Vos le decís, mi amor, te quiero mucho, pero no es así, es asado. Así se enseña, claro, pero aparte hay evidencia, cuanto antes corrijas mejor. Cuanto antes des el feedback que está mal, mejor, porque el chico no mantiene la falsa creencia. Y se lo decís con amor, con cariño, pero nada, es la vida. Decís, che, mira, en la vida nos equivocamos, yo me equivoqué 1000 veces, acá te equivocaste, lo corregís así, y el chico al día siguiente está bien. Porque capaz lo otro suena bien, pero es frustrante para el 90% de los chicos que no tienen facilidad. Porque el 10% que tiene facilidad y lo descubre solo, le encanta, pero el 90%, después de 3 minutos de mirar la hoja y que no te sale la resolución, ya decís, bueno, decímela, dale, boludo. No. Decime la respuesta. Como que, pero bueno. No sé si querés agregar algo, Andrés. No, nada, agradecer, que está buenísimo, que de nuevo, para mí acá, yo vine, como les conté la anécdota recién, por saber de esto, que era un sindicato, o por lo menos, yo no entiendo bien de sindicalismo, es un sindicato, una pata de un sindicato. Una delegación de un sindicato provincial. Bien, son una delegación de un sindicato provincial, que me pareció bien este espíritu de, che, mirá, podemos tener 1000 disputas partidarias con el gobernador y por un montón de cuestiones, inclusive salariales o lo que sea, pero hay cosas en las cuales podemos ponernos de acuerdo y avanzar. Una es alfabetización. Y me parece que eso está bueno. Entonces, también me vine acá porque vengo comentando esto en muchas charlas que vengo dando, porque me parece que es un caso testigo muy lindo para contar. El de, che, mirá, en Santa Fe está esta situación. Están en guerra con el gobernador, pero en esto se pusieron de acuerdo y están impulsando un mismo plan de alfabetización, donde se van a medir las cosas y ver si funciona o no funciona. Me parece que un plan es como un ejemplo precioso para dar a todo el país, básicamente, y por eso me pareció lindo venir. Así que nada, les agradezco muchísimo la invitación y a ustedes por estar un sábado a la mañana acá. La verdad que ahí se nota el sesgo de autoselección, porque son todas personas que están bastante de acuerdo conmigo ya. Así que, pero bueno, nada, muchas gracias por venir, de verdad. Gracias.